Ok. Vamos a dar inicio. Hola, buenos días. Damos inicio a este ciclo de presentaciones organizadas por el Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Hoy tenemos la participación de 3 grandes colegas, expositores, kinesiólogos, médicos y fonoaudiólogos. Vamos a iniciar esta presentación, ciclo de capacitación, con la presencia de Félix Vidal Carreño, kinesiólogo del OPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, docente de la Universidad de Chile y Universidad de Santiago de Chile y especialista en kinesiología intensiva de NACE. Hola Félix, te invitamos a iniciar tu presentación. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por la invitación. Esperamos ponía ahí en las redes sociales de aportar con este grano de arena a esta pandemia que esperemos que ya se vaya acabando, ¿cierto? Que todos podamos pronto estar vacunados y que volvamos a esta nueva realidad, ¿cierto? Ahí dentro de lo que se pueda. Entonces, manejo del paciente traqueostomizado fuera de la unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Asumiendo que la unidad de cuidados intensivos es donde el paciente va a completar sus 10, 15, 20 días de cuarentena, ¿cierto? Donde este virus pudiese ya estar un poco más inactivo fuera de la UCI, aunque la recomendación, ¿cierto? Siempre sigue, a pesar de estar fuera de la UCI, nuestro paciente es potencialmente contagioso, debemos estar revisando su sintomatología para ver si es que hay que partir de nuevo con estos 10 o 15 días que se pedían para estar indemne, ¿cierto? Este paciente de la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Que claramente va a tener disfuncionalidades, ¿cierto? Va a estar ahí muy complicado desde el punto de vista motor, respiratorio, psicológico, ¿cierto? De orientación, tiene múltiples afectaciones que van a estar ahí participando de este paciente y nuestro objetivo, si bien en algún momento las unidades de cuidados intensivos tenían un objetivo central de disminuir la mortalidad, hoy en día, y en muy ejemplo interdisciplinario, lo que se requiere es que el paciente vuelva a su máximo nivel de funcionamiento posible, ¿cierto? Idealmente que sea como lo que tuvo en algún momento anterior, ¿cierto? Antes de estar ahí hospitalizado, pero que vuelva a su mayor capacidad de funcionalidad, de funcionamiento mientras sea posible. Entonces, esta coronavirus tiene diferentes participaciones, tiene diferentes segmentos etarios o etapas de tiempo donde aparece, agudo, subagudo, crónico. El agudo será la UCI y el subagudo pudiese ser esta sub-UCI, ¿cierto? O por fuera de la UCI, y el paciente crónico ya ambulatorio tratándose de diferentes partes. ¿Qué podemos resumir de este cuadro que aparece ahí en el consenso interdisciplinario? Es que son muchas las disciplinas que participan de este tipo de pacientes, ¿cierto? Tenemos fonoaudiología, fisiatría, geriatría, quine, medicina, nutrición, también aparece asistente social, psicología y diferentes entes profesionales y técnicos que participan de este paciente en diferentes etapas. Hay que saber bien claro cuál es lo que uno quiere hacer, en qué etapa está uno participando para poder obtener la máximo grado de funcionamiento para este paciente, como decíamos. ¿Qué es lo que nos dice para un paciente en general? Cuando estamos fuera de la unidad de cuidado intensivo, lo importante será evaluar. Queremos evaluar a este paciente, poder entregarlo a sala, poder entregarlo a la telerehabilitación o a la rehabilitación presencial, dependiendo de la categoría donde quede este paciente, pero sin duda que tenemos un montón, una batería muy grande de elementos para evaluar. Aquí este mismo consenso interdisciplinario que estuvo con el apoyo del Colegio de Kinesiólogos de Chile, ¿cierto?, entre muchas otras sociedades. Ahí les dejo el código QR para que lo puedan descargar y leer en extenso. Son más de 150 páginas donde están todas las disciplinas ahí integradas y aparecen un montón de habilidades, ¿cierto? Un montón de cosas que nosotros podemos ocupar. A nosotros nos interesa en forma particular la MRC, ¿cierto? Es de lo que más utilizamos. El FCS-IQ también aparece dentro de cuando estamos dentro de la UCI, el S5Q, el índice de Bartel, ¿cierto? Hay diferentes evaluaciones que están disponibles para poder tratar a nuestro paciente, evaluarlo y después poder entregarlo y continuar la rehabilitación. Tenemos también ahí continuando, dentro de las que más hemos estado utilizando, el Sit-to-Stand, ¿cierto? También es un test bastante rápido, 1 minuto, 30 segundos se puede realizar y tiene bastante seguridad para este paciente que está hoy un poquito más complicado, ¿cierto? Un poquito más afectado por esta patología. En resumen, tenemos una gran batería de evaluaciones que evalúan diferentes estados de ilusión, comunicación, fuerza, marcha, delirium, ¿cierto? Cosas que podemos completamente evaluar y entregar a un paciente de forma mucho más objetiva y por lo tanto tener objetivos mucho más claros también y si es que los vamos a poder
cumplir o no cumplir. ¿Cierto? El tema del que vamos a hablar ahora es el manejo de este paciente traqueostomizado, traqueostomía a la cual ya estábamos un poco acostumbrados, pero sin duda, después de esta pandemia COVID, son muchos los pacientes que presentan este dispositivo y también hemos visto a veces a la mala, ¿cierto? Ojalá no, que no le haya pasado muchas veces, pero esta traqueostomía requiere un cierto manejo, requiere un cierto entrenamiento y después de un tiempo ya se puede hacer de forma segura. Ya nuestros pacientes acá han estado bastante bien con esta traqueostomía, siempre teniendo presente estas precauciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente entonces en traqueostomizado fuera de la UCI? Nuestro principal objetivo será decanular. Ya la gran mayoría de estos pacientes, la traqueostomía es por ventilación mecánica prolongada, por debilidad adquirida en la UCI, por atrofia diafragmática, por lo tanto, algunos más lentos y otros más rápidos, la gran mayoría pudiesen salir de esta traqueostomía, de esta decanulación, ¿cierto? Pudiesen volver a su indemnidad de la vía aérea superior, volver a utilizar su vía aérea superior fisiológica y con eso mismo poder desarrollarse de mejor manera en todos los ambientes en los que esté, ¿cierto? Si el paciente por alguna razón no es decanulable, también hay un manejo particular de este paciente con traqueostomía que ya a la larga, después de 30 días de haber sido infectado por este coronavirus, ya se podría comportar como un paciente de cualquier otra causa, su traqueostomía iniciada. Vamos a ver la traqueostomía, entonces, condicionantes de la decanulación, donde la gran cantidad de bibliografía refiere que lo mejor es ocupar su propio protocolo de decanulación, que cada unidad, que cada hospital, que cada clínica produzca, ¿cierto? Describa su propio protocolo de decanulación que se adecue a los profesionales con los que cuenta, a los insumos con los que cuenta, al tiempo con el que se quiere trabajar, ¿cierto? Con esta decanulación. En lo personal hemos tenido bastantes discusiones al respecto de los protocolos y siempre se llega a la conclusión de que algunos son muy largos, ¿cierto? De que algunos son muy cortos, pero como está referido en algunos protocolos de winning, ¿cierto? El protocolo siempre va a acortar los tiempos, ya sea de winning o ya sea de decanulación, ¿cierto? La idea es que sea una decanulación segura. Si el protocolo que está utilizando también tiene 0% de falla, también esa es una razón para revisarlo bien, porque a lo mejor es muy conservador y con 0% de falla, no sé, a lo mejor pudiese ganar 2 o 3 días de canulación, ¿cierto? De un paciente que estuviese con traqueostomía. Vamos a ver entonces. La primera condición va a ser la causa de la traqueostomía que esté resuelta o que este paciente ya esté fuera del ventilador mecánico. Ahí hay diferentes ángulos, ¿cierto? Donde está el círculo neurológico, donde está el círculo de obstrucción de la vía aérea superior y donde está el círculo del paciente más coronavirus, ¿cierto? Que sería el derivado de la ventilación mecánica o de esta atrofia de ventilación mecánica. Las causas de instalación de la traqueostomía claramente van a determinar el éxito del protocolo o el éxito de la decanulación. Ya se ha hablado mucho, una traqueostomía por origen neurológico es mucho más complejo de manejar, ¿cierto? No siempre sigue el protocolo al pie de la letra y lo mismo que una obstrucción de vía aérea superior, ¿cierto? Cuando tenemos obstrucción de vía aérea superior, ahí está el otorrino también participando, ¿cierto? Fonoaudiología siempre presente en todos estos protocolos, lo mismo que kinesiología. Por lo tanto, hay que tener ahí bien claro cuál fue la causa de instalación para poder tener metas que sean reales, ¿cierto? Y ver ahí la máxima funcionalidad de este paciente. A mí, en lo personal, cuando el paciente, por ejemplo, está fuera de decanulación, por ejemplo, por un TU de vía aérea superior, igual tenemos objetivos con ese paciente, igual podemos entrenar vía aérea superior, ¿cierto? E igual incluso, si es que lo tolera, algún par de palabras con la válvula de aspiración le van a hacer un gran cambio en el comportamiento, ¿cierto? De esta persona que está con esta traqueostomía. Entonces también aparece el estado de conciencia. Aparece el estado de conciencia también como necesario. Nosotros acá pedimos un Glasgow de 6 en la parte motora, o sea, que el paciente esté completamente atento a todo lo que es motor. Y diferentes protocolos nos dicen que requerimos un paciente que esté consciente, orientado, ¿cierto? Que sea capaz de mantener la vía aérea, pero que exista esta condición de conciencia, ¿cierto? En otros protocolos también nos dicen que esté con ausencia de delirio y que también esté en ausencia de trastornos psiquiátricos, los cuales claramente el equipo interdisciplinario va a ser el encargado también de realizar. También escala de Glasgow con 8 puntos de mínimo, ¿cierto? Ya sabemos que una escala de Glasgow de 8 hacia abajo es una indicación de ventilación mecánica o por lo menos de asegurar la permeabilidad de la vía aérea.
¿cierto? Acá nos dicen 8 de mínimo y que el paciente esté alerta, colaborativo y con un adecuado nivel de conciencia. Por lo tanto, tenemos varias cosas a que evaluar desde el punto de vista de la conciencia y tenemos también varias herramientas que están disponibles para esta evaluación. Aquí antiguamente se hablaba de una cosa más ambigua, no sé, por lo menos yo que tengo un par de años más, antes el paciente quedaba bien o quedaba mal o estaba más o menos. Hoy en día el estado de conciencia junto con muchas otras categorizaciones, ¿cierto? Muchas otras condiciones son fácilmente objetivables y evaluables y después por lo tanto entregables y que después por lo tanto se pueden también comparar con ese mismo paciente o entregárselo al profesional, como en este caso de esta presentación, desde la UCI hacia afuera de la UCI, ¿cierto? Aquí tenemos el CAM-IQ, ¿cierto? Muy desarrollado por terapia ocupacional, la escala de RAS, la escala de SAS, ¿cierto? La escala de Ramsey y por supuesto la de Glasgow, que es una de las más antiguas y de las más conocidas también. Pero el punto es que tenemos herramientas objetivas que nos van a permitir evaluar este delirio o esta conciencia o este estado de conciencia que tenga este paciente, ya sea dentro de la UCI como fuera de la UCI también. El paciente lo hemos visto fuera de la UCI. Hay una traqueostomía un poco más larga, ¿cierto? Si hubiese sido una traqueostomía más simple, se pudiese haber sacado dentro de la UCI, pero muchos de estos pacientes que están fuera de la UCI son pacientes que están disfuncionalizados, ¿cierto? Que no toleran el sedente al borde de la cama, muchos de ellos están también con alteración de conciencia, por lo tanto es un trabajo interdisciplinario importante el que hay que realizar en este sentido. Una de las grandes condiciones es la permeabilidad de la vía aérea y la tolerancia a la oclusión, también como la condicionante de la decanulación, donde también hay diferentes objetivos de evaluación que son bastante fácilmente comparables. Tenemos acá integridad y funcionalidad de la vía respiratoria con una estenosis normal o una estenosis menor al 30%, donde tenemos ciertos números que nos pudiesen adecuar a ese 30%, ¿cierto? Evaluar 30% o menos con un FES puede ser ahí tal vez un poco ambiguo, pero hay algunos números que nos orientan. Por ejemplo, esta presión de la vía aérea menor o igual a 12 centímetros de agua, esta presión de 12 centímetros de agua también se llama presión media de la vía aérea, presión final de la expiración, también algunos otros lo conocen como el Kaplan test, ¿cierto? Aparece dentro de estas particularidades donde se refiere a medir la presión que existe en el CAF, ¿cierto? O en el área ahí de la traqueostomía, con el CAF desinflado. En el fondo es una medida que nos permite orientar hacia que el sistema está con un conflicto de espacio o no. Si yo tengo la cánula y tengo el CAF desinflado y tengo una tráquea que tiene bastante espacio, mi presión debería ser menor a 12 centímetros de agua, asumiendo entonces que es un punto como para yo poder decanular y que la vía aérea se va a mantener permeable. Por el contrario, ¿cierto? Aquí lo vemos en un estudio donde las presiones mayores a 12, ya 10, 40 centímetros de agua, mostraron una dificultad y requirió el retiro de la válvula de fonación en este estudio en particular. Significa que está la tráquea, está el CAF desinflado y la mucosa traqueal está muy cerca, hay un conflicto de espacio y la válvula de fonación, por lo tanto, pudiese no ser útil, ¿cierto? La válvula de fonación, el aire entra hacia el interior, sale hacia superior por el contorno de la cánula, entre la mucosa y la cánula, y por lo tanto, si hay un conflicto de espacio, el paciente lo va a sentir incómodo o no lo va a poder tolerar. También el retiro de la intubación endotraqueal o de la cánula traqueostomía también, si yo retiro una válvula de fonación con un número muy aumentado de esta presión media de la vía aérea, pudiese perder la permeabilidad de la vía aérea. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos este número que es muy elevado, utilizamos una evaluación imaginológica, ciertos test o una fibroscopía, cosa que se puede evaluar si realmente hay un conflicto de espacio y lo que nos ha pasado, no todas las veces, pero sí nos ha pasado, es que no hay un conflicto de espacio y lo que realmente pasa es que la cánula es muy grande para la mucosa traqueal o para el tamaño de la tráquea de esa persona. Y por lo tanto, ahí está la opción de, si es que no hay otro problema, sacar la cánula y el paciente va a poder respirar normalmente, o otro approach, otra aproximación que también está descrita en la bibliografía, es que se puede ir disminuyendo el tamaño de la cánula, cosa de permitir este conflicto de espacio que no exista. Pero tenemos un punto objetivo que sería la presión media de la vía aérea o la presión al final de la expiración. Número de 12 centímetros de agua, según lo que está puesto en la bibliografía. Y claramente, todos los protocolos de decanulación, ¿cierto? Me atrevo a decir todo, hemos leído bastante,
todos tienen un punto donde se repite por lo menos 24 horas de obturación continua, ¿cierto? Este es un paciente de 24 horas que tolera la oclusión de la cánula siempre y cuando esta cánula no sea muy grande para su tráquea, ¿cierto? Un paciente puede estar espectacularmente bien, sin ningún problema, buena fuerza, buena protección de la vía aérea, pero si su tráquea es muy pequeña y tiene una cánula muy grande, no va a poder tolerar esta obturación continua. Por lo tanto, hay que estar ahí bien atento a esa evaluación también. Condicionantes de la decanulación, seguimos entonces con la efectividad de la tos y el manejo de secreciones, sin duda es muy importante. Una de las causas de la traqueostomía o de la mantención de la traqueostomía es que es mucho más fácil la aspiración endotraqueal, el manejo de secreciones es mucho más fácil y muchos de estos pacientes, principalmente los de origen neurológico, tendrán una alteración en la efectividad de la tos o en la protección de la vía aérea. Este paciente va a tener microaspiraciones constantes y esto claramente va a después transformarse en una neumonía asociada a la ventilación mecánica y en un futuro mucho más oscuro para este paciente. Por lo tanto, se debe evaluar la efectividad de la tos y el manejo de secreciones para estos pacientes. En la gran mayoría se realiza una medición subjetiva y cuando esta medición no es subjetiva se utiliza la presión expiratoria máxima, la fuerza positiva inspiratoria peak, peak inspiratory force, fuerza inspiratorio máximo o el peak cough flow, ¿cierto? El flujo pico de tos también son medidas que nos van a permitir objetivamente decidir si es que este paciente puede o no manejar sus secreciones, ¿cierto? Y proteger su vía aérea. En bastantes puntos nos dicen que las secreciones deberían ser fáciles de manejar por el paciente, la frecuencia de aspiración requerida de menos de 4 veces en 24 horas, ¿cierto? Algo ahí que se puede objetivar, tener un adecuado flujo de tos mayor a 160 litros por minuto, y aquí tenemos definitivamente un número que es bastante objetivo y fácil de seguir, que les voy a mostrar ahora, si es que no me equivoco, de dónde viene, que aparece aquí una publicación, ¿cierto?, de la revista médica chilena, donde aparecen ahí unos colegas kinesiólogos, Rodrigo Torres y colaboradores, ¿cierto? Homero Pupo también aparece dentro de esta publicación, donde tenemos el pico flujo de tos en relación a si es que este paciente va a poder o no manejar sus secreciones, ¿cierto? De acuerdo a su flujo pico de tos, va a ser si es que el paciente requiere técnicas de asistencia y si es que estas técnicas pueden ser en un paciente ventilado o no ventilado y pueden ser asistencias mecánicas, ¿cierto? Como el index sufflator que aparece ahí bastante en la literatura, o una asistencia manual con técnicas kinesiológicas que nos permiten ahí manejar las secreciones. Pero un buen número es 160 litros por minuto con este flujómetro de Wright, ¿cierto? Este flujómetro que nos va a permitir que el paciente tosa, idealmente de pie, por lo menos en 70, ¿cierto? Una tos que no dure más de un segundo, que sea brusca y potente y que logre un flujo pico de tos superior a 160 litros por minuto. Algunos números, 270 litros por minuto ya va a ser la normalidad y bajo esos números requiriesen cierta asistencia. Nosotros en lo personal hemos decanulado a algunos pacientes con algunos picos flujos de tos menores a 160 litros por minuto, pero ese paciente cumplía con todo lo demás y se le dejaba la indicación de kinesiología 4 o 5 veces al día dependiendo de sus necesidades, ¿cierto? En el fondo este paciente, si bien se extuba, se decanula con este flujo menor, requiere una asistencia que va a estar ahí constantemente evaluada y partícipe. También tenemos, para hablar de este manejo de secreciones, la presión expiratoria máxima, ¿cierto? Un número mayor o igual a 40 centímetros de agua es el número que la literatura nos dice que este paciente pudiese tener por lo menos la fuerza suficiente para poder eliminar estas secreciones. ¿Cómo lo hacemos la maniobra de presión expiratoria máxima, Según la ERS, ¿cierto? Tenemos que sean 3 maniobras aceptables, o sea, que estén bien realizadas, del paciente esté sedente, ¿cierto? Que el paciente logre por lo menos un segundo y que sean reproducibles, que se parezcan estas 3 maniobras entre sí, que no existan 10% de diferencia, que un 20% sea la diferencia máxima entre la mínima y la máxima, que la mayor idealmente no sea la última porque el paciente ya se aprendió la técnica, pero indiscutiblemente aquí siempre está el error, si una PIM o PEM, ¿cierto? Estas configuraciones para inspiratorio y para expiratorio, si esta PIM o PEM, la primera salió 50 y la segunda salió 100, claramente tú tuviste algún problema en la evaluación, ¿cierto? No deberían tener una gran diferencia entre ellas para poder cumplir con este número
de PEM que sea mayor a 40 o una PIM que sea menor a 50, ¿cierto? Menor a menos 50. La PIM es inspiratorio, pero también tiene mucho que ver con lo que es la capacidad de ejercer tos y capacidad de manejar secreciones definitivamente, ¿cierto? La PIM, incluso algunos investigadores se atreven a decir que tiene más importancia incluso que la PEM, pero la PEM es la que está más referenciada desde el punto de vista de la literatura en los protocolos de decanulación. Ahí nosotros, por lo menos en particular, medimos PEM y medimos PIM también para poder ahí hacer una comparación y hasta el momento con ambos números hemos tenido ahí buenos resultados. PEM mayor a 40, PIM menor a menos 50. ¿Qué más tenemos? En el caso del paciente COVID, ¿cierto? Tenemos ahí una cierta particularidad, ya que siempre, a pesar de que el paciente haya cumplido con los días del coronavirus, de la cuarentena, nosotros estamos ahí en la decisión, primera, claramente el año pasado nuestra decisión fue que todos los pacientes eran COVID, ¿cierto? En junio, julio, agosto, septiembre del año 2020, todos los pacientes del hospital eran COVID, tuviesen o no tuviesen la PCR positiva, los tratábamos a todos COVID y por lo tanto en todos utilizábamos este tipo de configuración, donde tenemos el pimómetro digital, la válvula NIFTY, ¿cierto? Con la válvula unidireccional NIFTY para poder relacionarse con el paciente que estaría al otro lado de acá, pasando por el filtro HMEF o filtro EPA, ¿cierto? Que nos pudiese entonces proteger de esta contaminación por coronavirus. Esta es una opción, ¿cierto? Aquí el paciente sale del ventilador mecánico, si es que está en ventilación mecánica, se pone esto directamente hacia la traqueostomía y el paciente pudiese ser evaluado sin el riesgo de contaminación o con un riesgo por lo menos menor de contaminación, ¿cierto? Esto que exista el EPA no significa que vaya a ser un ambiente seguro, yo tengo que estar seguro de utilizarlo bien, ¿cierto? No puedo soltarlo, no puedo sacarlo, no se puede caer, hay diferentes consideraciones al respecto. Pero en un paciente con coronavirus sí se puede evaluar la musculatura de fuerza con esta disposición. También está una publicación de Bissett y colaboradores de la Australian Critical Care del año 2019, que también está referenciado un poco más adelante, y se lo voy a mostrar, que existe un nuevo tipo de método ensayo-error para determinar la presión inspiratoria máxima sin necesidad de arriesgar el pimómetro, ¿cierto? El pimómetro, tenemos un pimómetro para muchos pacientes, por lo tanto pudiésemos hacer un elemento de contaminación cruzada. En cambio, esta válvula, ¿cierto? La válvula threshold, es personal, ¿cierto? Es solo del paciente y uno a través de un método de ensayo-error, iniciando con presiones bajas al inicio, puede ir subiendo la presión en 6 respiraciones, ¿cierto? La sexta respiración de 5 sets de 6 respiraciones, donde va subiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que la sexta respiración sea apenas ejecutable por el paciente. Y esa última presión que tú le pusiste, ¿cierto? Tú vas aumentando la presión en la válvula threshold, vas girando la válvula para aumentar la presión. Esa última presión que tú utilizaste pudiese ser tu presión inspiratoria máxima y ahí entrenarlo o incluirlo al protocolo de entrenamiento que tú elijas. Por lo general se utilizan protocolos de entrenamiento de 60, 70%, 30% de la PIM si es que el paciente es neuromuscular y tú pudieses utilizar esa PIM la que obtuviste con este método ensayo-error. Ahí adelante les voy a mostrar otro método de entrenamiento también donde se utiliza este mismo sistema. Con de la decanulación también aparece, aquí aparece también la deglución y el riesgo de aspiración, ¿cierto? Sin duda, guiado por fonoaudiología, muchos otros lados donde está fonoaudiología y kinesiología, el encargado de la deglución, y nosotros como lo hacemos acá en el hospital, que yo creo que hacia allá da el sistema, es una evaluación interdisciplinar, ¿cierto? Nosotros nos juntamos con terapia, con fonoaudiología, con kinesiología, y hacemos diferentes evaluaciones al mismo tiempo. Podemos tener un paciente en sedente, ¿cierto? El terapeuta estimulando y el fonoaudiólogo, la fonoaudióloga, ¿cierto? Haciendo esta evaluación de deglución, si es que está el equipo completo. La idea es que no seamos mezquinos, ¿cierto? Con nuestras profesiones, ¿cierto? Que trabajemos con el fin que es el fin común, que sería que la persona logre su mayor funcionalidad o funcionamiento, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos.
Existen diferentes cambios en la deglución con la traqueostomía, ¿cierto? Sí, claramente un dispositivo plástico, ¿cierto? Que está insertado dentro de la mucosa traqueal va a alterar toda esta dinámica de la deglución y por lo tanto tenemos diferentes consideraciones que pudiesen ocurrir con este paciente en traqueostomía. Elevación faríngea disminuida, ¿cierto? La presión externa sobre el esófago, una menor presión subglótica, ¿cierto? Reflejo de tos o mecanismos de protección que van a estar alterados por este dispositivo plástico. Sin duda, la deglución es una gran importancia para este paciente con traqueostomizado, principalmente del punto de vista del paciente, porque él quiere comer, se quiere alimentar. Si estamos fuera de la UCI, el paciente ya hace tiempo que dejó de comer, ¿cierto? Ya lleva un buen tiempo sin agua o está empezando a hacerlo ahora, por lo tanto para el paciente es muy importante, ¿cierto? De las cosas que los pacientes más extrañan desde que cuando están hospitalizados, no es el perro, tampoco es el marido, ciertamente, por lo general es el baño, ¿cierto? La ducha es lo que más requieren, lo que más extrañan de su casa, y también la posibilidad de comer y de tomar agua. Claramente la deglución debe ser una evaluación que exista para poder determinar cuál va a ser el manejo de este paciente fuera de la UCI. ¿Podrá alimentarse por sí solo? ¿Tendrá alguna consideración particular? El test de tinción negativo, ¿cierto? Esto fue una recomendación que hicimos el año pasado junto con fonoaudiología, enfermería también, respecto al manejo de la traqueostomía. Y ahí consensuamos que 3 test de tinción negativos para la dilución de saliva y secreciones realizados de manera sucesiva cada 8 horas es una buena consideración para la decanulación, es un buen elemento que nos pudiese hacer sospechar, inferir que el paciente no tiene una alteración de la dilución. No se puede asegurar, el Blue Dye Test, ¿cierto? El test de tinción azul no es 100% efectivo, pero cuando se hacen 3 o cuando se hace de forma repetida, claramente aumenta su efectividad. La prueba azul, entonces, 0,5 ml, 4 gotas de este tinte azul, ¿cierto? Que tiene todo, tiene la boca, la sábana, las manos, tiene todo, ¿cierto? Y evaluar ahí durante 48 horas. De nuevo aparece acá nuestro equipo interdisciplinario, ¿cierto? No lo había nombrado a lo mejor enfermería tan potentemente como ahora, pero la prueba azul claramente la inicia fonoaudiología, kinesiología, y es todo el equipo el que va a estar observando ahí durante 48 horas si es que el paciente tiene o no tiene esta salida de azul a través de la vía aérea. Lo que claramente debería pasar, un Blue Dye negativo, es que se administra por la boca y todo este sistema se va hacia la vía aérea digestiva, que es lo normal que va a pasar, y la aspiración por acá no aparece en ninguna coloración azul, que es lo que nosotros esperamos que siempre ocurra. Y la recomendación es de utilizarse, de hacerse este Blue Dye con la válvula de fonación, que tiene bastante efectos. Sobre la válvula de fonación yo le he adquirido un cariño particular por este dispositivo, principalmente porque los pacientes cuando hablan por primera vez, ¿cierto? Esta primera comunicación que tienen con sus pacientes, con sus familiares a través de la videollamada, hablando, es muy emocionante, ¿cierto? Tanto para el equipo, obviamente para las personas que están ahí participando desde su casa también. Pero esta válvula de fonación no solamente tiene ese componente cognitivo, ¿cierto? De mejorar su imagen personal, ¿cierto? De estar ahí más contento, facilitar la rehabilitación, facilitar la comunicación con el equipo, ¿cierto? Ahí ya los que tengan experiencia con válvula de fonación saben que es un mundo nuevo, ¿cierto? Cuando el paciente comienza a hablar, todo el sistema se realiza mucho más fácil después. Pero nos dicen que al moverse la maniobra de Valsalva ocurre y la válvula de fonación permitiría un reclutamiento de la musculatura abdominal y aumentaría la presión intraabdominal, lo cual pudiese estimular un cierre de la glotis y favorecer este Blue Dye, ¿cierto? Favorecer el Blue Dye. No aparece que puede mejorar la mecánica respiratoria y la calidad de vida, ¿cierto? Sin, obviamente, mencionando lo que habíamos hablado antes de la fonación y de la dilución, que claramente son cosas muy importantes para este paciente. Válvula de fonación que también se puede utilizar durante la ventilación mecánica, ¿cierto? Que el paciente esté fuera de la UCI, como es la presentación que estamos discutiendo ahora, no significa que no tenga ventilación mecánica, ¿cierto? Varios van a quedar ahí con una ventilación mecánica prolongada, pero desde el COVID, por lo menos y desde la experiencia que hemos tenido aquí en el Hospital de la Universidad de Chile, todos los pacientes, los que efectivamente logran salir, ¿cierto?, de UPC e irse al alta de su casa, nadie se ha ido con un ventilador mecánico hasta el momento. Esperemos ahí que no ocurra. Algunos se demoran más en salir y hay que ahí habilitar protocolos de desconexión progresiva, 1 hora en la mañana, 1 al otro día, 2, 3, avanzando ahí lentamente hasta que el paciente logra ahí salir de la ventilación mecánica que también puede ser utilizada junto con estas válvulas de fonación.
Válvulas de fonación ahí que estamos participando de un WhatsApp ahí a nivel nacional. Está gente de la clínica Invisa, ¿cierto? Participando de este WhatsApp. Está también gente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y la gran mayoría de los centros hospitalarios y clínicas a lo largo de Chile, donde hemos tenido esta discusión que apareció un poco atrás, ¿cierto? Que es algo que yo por lo menos no acá en el hospital no lo habíamos visto, no lo habíamos utilizado, que es una válvula de fonación con humidificación al mismo tiempo, ¿cierto? El gran problema de la válvula de fonación es que la válvula de fonación hace que ingrese el aire hacia la tráquea sin humidificarse y por lo tanto sale después hacia la vía aérea superior haciendo vibrar las cuerdas vocales y por lo tanto permitiendo la fonación, pero no permitiendo, por ejemplo, la utilización de un HME. El HME, este intercambiador de humedad y temperatura, requiere que el aire entre por el HME y salga por el HME también, ¿cierto? Esta válvula Fogle, ¿cierto? La válvula Spiro que aparece, tendría este funcionamiento. El aire entra hacia la vía inferior y se bloquea a la salida y aparece hacia arriba haciendo vibrar las cuerdas vocales con este impedimento de la humidificación. Acá dice, es cierto que la válvula Spiro permite la humidificación tanto en la inspiración como en la expiración y que lograría ser una válvula de fonación de un uso más largo. Ahí yo no me atrevo a hacer una recomendación al respecto, no la hemos utilizado nosotros en el Hospital de la Universidad de Chile, y encontré esta investigación donde evalúan 3 válvulas de fonación con humidificación externa, donde de esas está la Spiro, y ellos dicen que tiene no humidificación, ¿cierto? Que ninguna de estas válvulas de fonación produjo humidificación a través de la utilización del modo válvula de fonación. Algunas de estas válvulas se transforman, se hace un clic y son válvulas de fonación, y en otras son HME, cuando están siendo utilizadas como válvulas de fonación la humidificación no es ahí la correcta, según este estudio que no es en ex vivo. Tenemos también otro modo buscándose ahí en la literatura, aparece la Chicani, ¿cierto? Esta es una publicación de septiembre de 2020, lo manifiestan como un nuevo tipo de HME, ¿cierto? Aquí en este dibujo, en esta imagen que está acá, es la válvula Chicani. Esta es un diagrama de cómo haría el aire para entrar, ¿cierto? Y para ser humidificado. Y aquí a la derecha tenemos el humidificador por dentro y por fuera la válvula de fonación. La válvula de fonación que según el estudio, que tiene conflictos de interés, sí produce humidificación dentro del sistema. Nuestra recomendación entonces será investigar, ¿cierto? Para todos los que están ahí interesados, pedir alguna de estas válvulas, conseguirlas, ya sabemos, pues se pueden comprar cosas a China relativamente fácilmente, así que ya esa complicación de que no están disponibles los insumos porque están muy lejos no es válida. Y ahí ojalá realizar una investigación o por lo menos ver ahí con el paciente si es que tiene algún problema o no. Nosotros la válvula de fonación lo que hacemos es que la utilizamos 12 horas máximo, ¿cierto? 8 horas ideal, 12 horas máximo por esta alteración de humidificación. Por lo tanto, si usted utiliza ya sea el Spiro o alguna de las otras válvulas que están disponibles en el mercado, ¿cierto? Ya sea esta o ya sea la Chicani que aparecía ahí recién, que yo no la he visto nunca en vivo en Chile por lo menos, debe estar constantemente evaluando, ¿cierto? La válvula de fonación requiere que el paciente se mantenga alerta, algunos ruidos como voz húmeda, algunas otras alteraciones nos van a indicar que no está siendo bien tolerada, ¿cierto? Y principalmente la alteración de la humidificación van a ser formación de tapones mucosos, atelectasias por tapón mucoso, ¿cierto? Mal manejo de secreciones, cosas que sin duda debemos ir evaluando ahí constantemente. La deglución, entonces, ahí como hablábamos, algo muy importante, un libro, Deglución de la A a la Z, recomendado para todos, ¿cierto? Este colega argentino, Horacio Cámpora, muy disponible también para recibir mail y algunas otras consultas, pero sin duda este libro de Deglución de la A a la Z, tanto para fono como para kinesiología, es uno de los más, ¿cierto? Una de las cosas que debemos ahí tener dentro de nuestra biblioteca. Tenemos también diferentes evaluaciones de imágenes que nos van a permitir la evaluación de la deglución, ¿cierto? Nosotros, como kinesiólogos, por lo menos acá en el hospital, no la utilizamos de forma manual, se utiliza a través del otorrino, pero en algunos otros centros es fonoaudiología, principalmente fonoaudiología, aunque también kinesiología, los que están utilizando este tipo de instrumentos para hacer esta valoración, ¿cierto? La idea no es hacer un diagnóstico a través de esta imaginología, pero sí se puede valorar la actividad de las cuerdas vocales, ¿cierto? El nivel de estenosis que tenga la mucosa traqueal. Hay diferentes niveles que
que pudiésemos nosotros evaluar. La conclusión que yo quiero llegar con esta lámina en particular es que la tecnología va avanzando, está cada vez más disponible y nosotros, como profesionales, todos los de la salud, debemos estar atentos a este avance de la tecnología y poder ocuparla de forma correcta, ¿cierto? Sin duda que tiene cierto riesgo, pero como se demuestra en este trabajo que se presentó en el Congreso de Medicina Intensiva de noviembre del año pasado, el kinesiólogo fue el que utilizó el fibrobroncoscopio, ¿cierto?, para la realización de la traqueostomía percutánea. Acá está el médico intensivista, el kinesiólogo con el fibrobronco, y en muchos lugares, ¿cierto?, donde nos contaban algunos de los autores de este trabajo, que estaba el kinesiólogo y el médico intensivista y la enfermera adentro, ¿cierto?, disminuyendo al máximo el número de personas que pudiesen estar para este procedimiento, que fue relativamente seguro, ¿cierto? No hubo ningún kinesiólogo o personal del equipo médico con contaminación por coronavirus, ¿cierto? Habría que leer bien ahí los casos que tuvieron complicaciones del paciente. Pero, en resumen, es un elemento que está disponible y cada vez va a estar más disponible. El protocolo de canalización de la Universidad de Chile, entonces, se lo voy contando ahí para finalizar, tiene diferentes elementos para empezar el protocolo, pero ¿qué son los que hemos hablado? ¿Cierto? Tenemos la efectividad de la tos, medida a través de la PEM, a través del medio del flujo pico de tos y a través de la prueba de colorante azul. Estos tres nos van a poder llevar hacia la oclusión y después de 24 horas pudiese venir esta decanulación. Si esto no ocurre, se va, ¿cierto? Se presentan algunos de los parámetros de falla que estamos ahí evaluando, que son los que aparecen en bastante referenciados también. Se va al entrenamiento, el entrenamiento principalmente por fonoaudiología respecto a la dilución y por kinesiología, el entrenamiento de la musculatura respiratoria, este entrenamiento que puedes hacer con, hay muchos protocolos descritos en la literatura, la gracia de que existan muchos protocolos es que uno puede elegir el que más le convenga, el que más se siente cómodo, porque la mayoría de esos protocolos tienen demostrado que tienen utilidad, ¿cierto? Y muchos de esos protocolos tienen ahí esta utilidad disponible. Si se cumple con los criterios de decanulación, al final el paciente va a ser decanulado, siguiendo estrictamente el protocolo o no. La idea es que el protocolo sea una guía, pero cuando nos vamos a entrenamiento, también hay una parte del protocolo para eso. La idea es que los protocolos no sean tan estrictos, pero que sí nos permitan orientarnos en nuestra toma de decisiones. Conclusión, para finalizar y para cumplir ahí con el tiempo y no atrasar todo lo que queda del día, la entrega de turnos es muy importante dentro de los profesionales y también desde el punto de vista interprofesional. Los protocolos estandarizados y guías son muy útiles, ¿cierto? Si el centro no los tiene propios, puede adoptar y adaptar protocolos de algunos otros centros, ¿cierto? Es lo que hay que hacer, elegir el que más te quede más cómodo y quedarte con lo que más funciona y después, obviamente, estar persiguiendo siempre el éxito de la persona, que es lo que nosotros queremos. Que la educación sea interdisciplinar desde el pregrado, no podemos ir kine, fono y terapia todos compitiendo entre nosotros, sino que debemos ir juntos hacia el éxito del paciente, que debe también tener participación, me faltó el tilde ahí en participación, donde la familia también es un elemento muy importante de esta organización. Y claramente siempre estar evaluando, estudiando y haciendo lo que ustedes están escuchando y observando ahora, ¿cierto? Mejorando la calidad de los procesos, estar atento a las nuevas cosas que nos entrega la literatura y la tecnología, cosa que vamos a ir mejorando día a día, cosa que yo creo que de verdad que hemos hecho una de las cosas buenas de la pandemia, en la gran cantidad de información que hemos logrado y la unidad que se ha generado también, tanto, yo lo voy a decir, a nivel de kinesiología, a nivel nacional, como también con otras disciplinas que participan en este mismo paciente. Muchas gracias. Aquí al final está mi mail por si necesitan alguna consulta o aporte o comentario o crítica, todo es bien recibido. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Félix, por tu presentación. Siempre es agradable escuchar a otras disciplinas que hablen de la interdisciplina, ¿ya? Sabemos que el abordaje del paciente traqueostomizado tiene que ser multiprofesional y lo que tú mencionabas constantemente es eso y eso claramente se agradece. Te quiero comentar que tenemos algunas preguntas. La primera la realizó Tamara Sáez, te da las gracias por la presentación y te quería consultar sobre qué adaptador se utiliza para poder conectar la válvula threshold a la traqueostomía. Perfecto.
No recuerdo si es que entra directo, pero nosotros tenemos, hay diferentes piezas. La NIFTY es la forma más fácil de conectar la threshold a la traqueostomía, ¿cierto? Esta válvula unidireccional nos permite hacer esa conexión, y a veces los ventiladores, los circuitos de ventilación mecánica vienen con un codo también, con un codo que casi nadie lo ocupa, y ese codo también te permite hacer calzar la threshold a la traqueostomía, ¿ya? También, Tamara, muchas gracias por la pregunta, también gracias por el agradecimiento de la presentación. También esta válvula threshold se puede utilizar por la traqueostomía, pero apenas tú puedas utilizarla por la boca, ¿cierto? Con válvula de afonación o con la válvula crujía, también la indicación es utilizarla por la boca, que va a ser más fácil y más efectivo para el paciente. Pero, ¿sabes qué? Hace tiempo que no lo hago, me entró la duda, pero me parece que calza directo la threshold con la traqueostomía. Si no calza directo, con ese codo que viene en los circuitos de ventilación mecánica, calza, y si no, estos dispositivos, los flujómetros, también tienen unos adaptadores que también pudiesen ser utilizables. También los alargadores de traqueostomía también es un dispositivo que está bastante presente, ¿cierto? Este alargador que es como un corrugado y que en la punta también tiene un codo y que tiene como un tapón por una parte que se saca como para ver, para aspirar probablemente ese tapón. Nadie lo ocupa para aspirar porque es muy sucio, pero este adaptador de traqueostomía también pudiese hacer calzar en la threshold. Ok, muchas gracias. Lo segundo que nos preguntan es, Guillermo, si existe alguna forma de evaluar objetivamente la oclusión o solo se realiza según tolerancia. Perfecto. Claro, nosotros tenemos en el protocolo, como mostraba una de las láminas, aparecen los parámetros de falla. Entonces, cualquiera de esos parámetros de falla significa que no tolera la válvula de oclusión. La otra que uno tolera, lo que uno evalúa es la presión media de la vía aérea o presión final de la expiración. Ese número de 12 que les decía, si el número es de 12, uno asume que probablemente no va a tolerar la oclusión. Pero el gran, no sé si será gold standard, no sé si se podrá decir así porque cae un poco dentro de la ambigüedad, es la evaluación al lado del paciente, ¿cierto? Yo le pongo la válvula de oclusión y me quedo con él hasta estar seguro que por lo menos una hora la tolera bien, y después le doy un poco más de chance de hacerlo de forma independiente. Pero cuando no toleran la válvula de oclusión, definitivamente no la toleran rápido, como que dentro del primer minuto, dentro de los primeros 5 minutos, el paciente ya no la tolera. Algunos se cansan un poquito más rápido y todo, pero yo me iría, cuando estamos con la oclusión, la presión media de la vía aérea, si lo quiere evaluar de forma más correcta, ¿por qué no la tolera? Sería la imagenología que hablábamos, que puede ser fono o puede ser el otorrino. También las presiones también se pueden medir con oclusión o sin oclusión, y principalmente lo que te tolera el paciente, ¿cierto? Y también los parámetros de falla que aparecían ahí medio objetivos. En mi experiencia personal, cuando no la tolera se nota rápido. Ok. En base a la oclusión, consultarte, tú mencionabas que 12 horas con válvula de fonación en el contexto de la humidificación, ¿cierto? Según su protocolo, yo creo que es una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos. ¿Hacemos primero 24 horas con válvula de fonación para después seguir con una oclusión total o no? ¿Qué crees tú ahí? Claro, apenas se pueda, a oclusión. En el fondo, siempre Ok. nosotros evaluamos la válvula de tolerancia a la fonación, perfecto, tolera la fonación. Vamos a ver la oclusión. No tolera la oclusión, tolera la fonación. Seguimos con la fonación, 8 horas, 12 horas, una en la mañana, una en la tarde. Ahí hay diferentes formas de hacerlo y aumentando progresivamente la tolerancia. Pero si tolera la válvula de fonación, tú debes evaluar rápido si tolera la oclusión. Ahí puedes perder un poco de tiempo. Si te demora en avanzar la válvula de fonación y listo, superamos la válvula de fonación, intentemos ahora la oclusión, ahí puedes perder algún poco de tiempo. Nosotros, si tolera la fonación, le vamos rápido a la oclusión. Y si no tolera la oclusión, nos quedamos con la defonación. Ok, súper. Mira, la última pregunta, en honor al tiempo. Alonso Lobos nos pregunta, te da las gracias por la presentación y nos hace dos consultas. La primera, si es lo mismo evaluar el flujo expiratorio pico y el flujo pico de tos, eso es lo que pone acá. Y lo segundo, si se ha evidenciado cada cuántas horas con válvula de fonación hay cambios a nivel de humidificación de secreciones. Perfecto. Claro, los estudios hablan de flujo pico de tos. Ya el paciente tiene que tomar aire y toser en el sistema. Ya eso es lo que está como referenciado dentro de la evaluación. Entonces, como que uno, el que se hace en el consultorio, donde tomo aire, hago
Eso es fuerte, ¿cierto? Es el flujo expiratorio, pero el que se evalúa es el de tos. Tomo aire y toso encima del flujómetro. Ya lo que se utiliza es ¿cómo se llama esto? Es el flujo pico de tos. Esa es la evaluación. Y lo otro, en cuanto a rato se evidencia en cambio de las secreciones, es relativamente rápido. ¿Ya? Yo me atrevería a decir que 1 hora, 2 horas, a lo mejor de válvula de fonación, no generan tanta alteración en estas secreciones, pero cuando el paciente tiene mal manejo de secreciones, tiene deshidratación, tiene alguna condición como mientras más disfuncional está el paciente, más susceptible es a esta válvula de fonación. Pero claramente las secreciones, cuando tú lo utilizaste ya un día, 8 horas o 12 horas, eso ya altera la humidificación de las secreciones, ¿cierto? Hay que tener ahí bien claro cuánto le afecta, porque muchos pacientes no lo notamos, nomás no lo vemos, ¿cierto? El paciente no tuvo neumonía asociada al ventilador mecánico, no tuvo tapón mucoso, no hizo ninguna telectasia, pero eso no significa que su mucosa traqueal está indemne, ¿cierto? Hay que tener ahí esa precaución. Yo me atrevería a decir que cuando un paciente utiliza la válvula 6 horas a 12 horas, ya hay un cambio en la humidificación de las secreciones y hay que estar ahí con esa evaluación constante. Ok. Muchas gracias, Félix, por honrar el tiempo. Vamos a dejar acá las preguntas. Agradecemos tu participación y tu experiencia en este ciclo de capacitación. Ahora vamos a dar Gracias. paso. Ok, perdón, sí. No, Eh, gracias por decirme viejo, Gabriel, eso te quería decir. Por no, mi no. experiencia. No, la experiencia clínica se da en el No, día a todo día, no con súper los. bien. Eso. Muchas Oye, gracias, muchas Gabriel. gracias. Vamos a continuar ahora, continuando con la colega fonoaudióloga Daniela Manríquez. Daniela es fonoaudióloga del OPC del Hospital Sotero del Río, cuenta con 8 años de experiencia, es docente clínico, especialista en deglución, diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto, y también tiene un diplomado en investigación y publicaciones en salud. Y actualmente es coordinadora del diplomado en manejo fonoaudiológico en UPC de la Pontificia Universidad Católica. Le damos la bienvenida a Daniela y vamos a iniciar con su presentación. Hola, buenos días. Vamos a comenzar entonces la presentación. En esta mañana me solicitaron presentar sobre el manejo fonoaudiológico en el paciente traqueostomizado. La verdad es que es un tema bien amplio, pero lo quise acotar en relación al contexto en el que se están realizando estas capacitaciones, que son el contexto actual de pandemia de coronavirus. Por ende, me enfoqué más en el manejo fonoaudiológico del paciente con traqueostomía, pero del paciente crítico, es decir, de una unidad de cuidados intensivos o un paciente que está en una unidad de tratamiento intermedio. Como mapa de ruta vamos a hablar de generalidades de traqueostomía, vamos a hablar también de la relación entre la traqueostomía y la fonoaudiología y vamos a mencionar el manejo fonoaudiológico en el paciente traqueostomizado desde la inserción hasta la decanulación. Hice una revisión bibliográfica de la evidencia, perdón, de todo esto y también lo ordené en relación a mi experiencia durante todo este tiempo que trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Sotero del Río. Generalidad entonces, traqueostomía como definición de traqueostomía es la apertura permanente o semipermanente en el lumen traqueal entre el segundo y el tercer anillo traqueal, que permite la comunicación directa de la tráquea y las vías respiratorias bajas con el exterior. Tipos de traqueostomía tenemos dos grandes divisiones, que es la traqueostomía quirúrgica y la traqueostomía percutánea. La quirúrgica consiste en la disección de los tejidos pretraqueales e inserción de una cánula de traqueostomía bajo visión directa de la tráquea. Puede realizarse en una sala de cirugía o a la cabecera del enfermo. Y la traqueostomía percutánea consiste en la introducción de una cánula traqueal mediante una disección roma de los tejidos pretraqueales utilizando una guía por técnica de Seldinger. También hay otros tipos de traqueostomía, un montón de diferencias en la composición, en el material, en el tipo, con CAF, sin CAF, con endocánula, sin endocánula, traqueostomías fenestradas, no fenestradas, de distintos tamaños. Sin embargo, no es el objetivo de esta capacitación. Las indicaciones de traqueostomía, estas revisiones bibliográficas del año 2017,
Plantean que las indicaciones de traqueostomía es por ventilación mecánica invasiva prolongada, por fracaso del destete, por obstrucción o por estenosis de la vía aérea superior. Lo mismo acá, esta otra revisión plantea que puede ser por protección o acceso a la vía aérea para remover secreciones, ventilación mecánica prolongada, obstrucción de la vía aérea superior y reducción del espacio muerto para facilitar el destete ventilatorio. Traqueostomía en UCI es uno de los procedimientos más frecuentes realizados en unidades críticas. De estos procedimientos más frecuentes es la traqueostomía percutánea, la que más se realiza versus que la quirúrgica, y fue descrita inicialmente en 1985 por Ciaglia. Esto permitió poder realizar una técnica menos invasiva con procedimientos al lado de la cama del paciente. La tasa de traqueostomía actualmente en UCI supera el 30% de los pacientes críticos. ¿Por qué hay una alta tasa de traqueostomía en UCI? Tenemos un envejecimiento de la población y un aumento de este tipo de población, lo que genera un incremento del ingreso de adultos mayores con más comorbilidades. Y esto obviamente se asocia a un aumento de los casos de destete prolongado. Por ende, hay más pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva prolongada y de protección de la vía aérea en la UCI. Y esto se traduce en que la traqueostomía se vuelve un procedimiento común. ¿Y por qué se vuelve tan común? Porque permite poder optimizar el manejo de este tipo de pacientes. ¿Qué pasa con la relación que existe entre la traqueostomía y la fonoaudiología? Quiero ver qué nos dice la evidencia primero de cuál es el rol del fonoaudiólogo o de la fonoaudióloga en el manejo del paciente con traqueostomía. Esta revisión bibliográfica europea desarrolló un proyecto nacional en el Reino Unido de seguridad de traqueostomía y el rol del fonoaudiólogo o de la fonoaudióloga. Y dice que el rol del fonoaudiólogo es clave, no solo para evaluar y manejar las necesidades de dilución y comunicación, sino que también para aportar experiencia y conocimiento a todas las relaciones, a todas las decisiones relacionadas con la traqueostomía. Entonces, sí habla claramente que tenemos mayor implicancia en la comunicación y la dilución. En la comunicación principalmente en relación a que hay una prevalencia del 16 al 24% de los pacientes con necesidad de ventilación mecánica invasiva prolongada que presentan algún tipo de trastorno de comunicación. Y esto requiere obviamente de la evaluación y la facilitación de esta por parte del fonoaudiólogo. Y en la dilución, este autor menciona que las tasas de aspiración van de entre un 50 y un 80% de los pacientes traqueostomizados, y por eso se necesita la evaluación y el manejo temprano de la deglución en este tipo de pacientes. Otro autor, Brodsky, en el 2019 nos dice que todo paciente con traqueostomía debe ser evaluado por un fonoaudiólogo con el objetivo de identificar y tratar a tiempo un eventual trastorno deglutorio. De lo contrario, existe un mayor riesgo de neumonía aspirativa y mayor intercurrencias infecciosas. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a la incidencia de la disfagia en pacientes con traqueostomía? Este estudio americano del año 2010 evalúa la deglución en pacientes no neurológicos que necesitaron de algún tipo de traqueostomía percutánea y determina la incidencia. Se realiza una evaluación mediante la FES de 40 pacientes no neurológicos y los resultados fueron que de estos 40 pacientes, 15 presentaron algún tipo de trastorno deglutorio, el 38% de la muestra. Este estudio europeo del año 2015 también pretende determinar la incidencia de la disfagia secundaria a ventilación mecánica invasiva prolongada, pero lo realiza mediante la prueba de Blue Dye Test modificado más screening de la deglución. Se evaluaron a 29 pacientes y de ellos 27 fueron diagnosticados con disfagia, un 93.4%. Esta revisión sistemática ya más reciente del año 2020 determina si la traqueostomía en sí altera la deglución en los adultos y dice que la incidencia es bien amplia, varía desde un 11% a un 93%. ¿Cuál es el impacto de la traqueostomía en la deglución? Revisiones más clásicas plantean que existe un impacto fisiológico y un impacto mecánico. Con respecto al impacto fisiológico, se plantea que hay una pérdida de aire que pasa por vía aérea superior, lo que genera una ausencia del olfato, una ausencia del gusto, un débil o ausente reflejo de tos.
existen alteraciones en las presiones de aire principalmente relacionadas con la presión subglótica, ya que existe una comunicación entre el medio interno con el externo, lo que no permite esta diferencia de presiones y no permite que se genere la presión subglótica y la protección de la vía aérea durante el reflejo glutorio. Con respecto al impacto biomecánico, este autor plantea que hay una alteración en la mucosa en relación principalmente a los mecanorreceptores y hay una atrofia de las cuerdas vocales asociadas principalmente por el desuso de estas. Existe una estenosis esofágica en relación a la sobreinflación de CAF y una restricción de la elevación laringea principalmente relacionada con el tamaño y el peso de la traqueostomía. Esta imagen nos puede esclarecer un poco cómo se altera la fisiología de la deglución. Entonces tenemos acá un paciente con una traqueostomía con CAF inflado, el aire ingresa por la traqueostomía hacia los pulmones y sale por la traqueostomía hacia el exterior. No hay paso de aire aquí en vía aérea superior. Es por eso que hay una pérdida del olfato, pérdida del gusto, no hay presión subglótica ni aire que pasa por las cuerdas vocales para poder generar tos y protección de la vía aérea. Como impacto mecánico podemos ver acá el CAF. Si este CAF lo sobreinflamos, la pared posterior de la tráquea empuja a la pared del esófago, pared anterior del esófago, lo que genera una estenosis esofágica y una dificultad en el paso del alimento desde el esófago hacia el estómago. También la misma traqueostomía genera este peso en la laringe que no permite la elevación adecuada ni la anteriorización adecuada de la laringe durante el reflejo deglutorio. Y acá podemos ver también cómo se altera la fisiología de la deglución en un paciente, la fisiología en un paciente con traqueostomía sin CAF. El aire ingresa principalmente por el lugar que le genera menos resistencia, que es la traqueostomía, y hay algo de ingreso de aire igual por vía aérea superior. Esta es revisión sistemática más reciente del año 2020 que evalúa y sintetiza la evidencia disponible sobre la fisiología de la deglución después de la modificación de la traqueostomía y modificación de la traqueostomía en relación a la inflación o deflación de CAF, a la oclusión o instalación de válvula de fonación. Y dice que el principal impacto de la traqueostomía en la deglución es por pérdida de la información sensorial, relacionada principalmente por esta pérdida de aire que pasa hacia vía aérea superior. También que existe una atrofia por desuso de la estructura laringea y una reducción de la presión del aire subglótico. Sin embargo, plantea que la deflación de CAF no produce diferencias significativas en la tasa de aspiración. En la deflación de CAF junto con la oclusión, la tasa de aspiración disminuyó significativamente, pero aumentaron algunos residuos orofaringios. La oclusión de la traqueostomía produce diferencias significativas en la tasa de aspiración, sin embargo, eso se probó estadísticamente en solo un estudio. Y cuando se comparan las condiciones de modificación de la traqueostomía en relación al CAF o en relación a la oclusión, los resultados son muy variables y no concluyentes. Entonces, ¿interfiere la traqueostomía en el rendimiento deglutorio? Es una interrogante que todavía no está muy clara, no tenemos la evidencia suficiente que respalde eso, de que la traqueostomía por sí sola nos va a generar un trastorno deglutorio. Sin embargo, puedo hablar desde mi experiencia clínica que hay cierto tipo de pacientes en que sí la traqueostomía interfiere aún más en el rendimiento deglutorio, por ejemplo, los pacientes adultos mayores con la fragilidad que tienen ellos en su condición basal. Claramente los pacientes que tienen mayor trastorno deglutorio y que tienen traqueostomía, pacientes neurológicos o los pacientes que estuvieron ventilados por intubación orotraqueal por mucho tiempo, en donde el trastorno deglutorio principalmente puede ser en relación a la intubación orotraqueal y no a la traqueostomía propiamente tal. Sin embargo, sí hay que haber, sí o sí tiene que haber una evaluación fonoaudiológica previa para poder determinar el rendimiento deglutorio de estos pacientes. ¿Cuál es el manejo fonoaudiológico en el paciente con traqueostomía? Y como les dije, yo lo voy a hablar desde la inserción de la traqueostomía hasta la decanulación. Como les dije, el manejo fonoaudiológico del paciente con traqueostomía
nosotros vamos a ser partícipe desde la toma de decisión de instalar una traqueostomía, obviamente como parte de un equipo multidisciplinario. Vamos a hacer evaluación y terapia de la deglución no nutritiva y nutritiva, y también vamos a participar en el proceso de canulación del paciente. Durante todo este procedimiento debemos realizar la evaluación y facilitación de la comunicación. En relación a la decisión de traqueostomía, ¿por qué les planteo que el fonoaudiólogo sí tiene que aportar en relación a si se realiza o no una traqueostomía en el paciente crítico? Sabemos que las causas para una extubación fallida son extubación fallida no destete, es decir, el retiro del tubo orotraqueal, no el destete de la ventilación mecánica. Entonces, las causas para esta extubación fallida son obstrucción de la vía aérea, estrechamiento del espacio ventilatorio e incapacidad para manejar secreciones. De esa incapacidad para manejar secreciones, la disfunción deglutoria se da en 1/3 de estos pacientes extubados. Entonces, es ahí que nosotros como fonoaudiólogos somos el profesional idóneo para poder determinar el rendimiento deglutorio de este paciente previo a la extubación y aportar en la decisión de si se realiza o no se realiza una traqueostomía, principalmente para protección de la vía aérea. Y si tenemos este estudio que nos apoya en relación a que la evaluación de los desórdenes deglutorios puede ser un predictor de una extubación exitosa. Entonces, en relación a las causas de una extubación fallida, entonces las indicaciones de traqueostomía son las siguientes: ventilación mecánica invasiva prolongada, obstrucción de vía aérea superior, protección de la vía aérea y necesidad de acceso para el manejo de secreciones, y es aquí donde nosotros participamos. Y aquí podemos decidir si este trastorno deglutorio va a necesitar o no un tipo de protección de vía aérea y poder aportar junto al equipo médico, kinesiólogo, enfermero, a la decisión de realizar o no una traqueostomía en el paciente crítico. Eso con respecto a la inserción de la traqueostomía. Ahora a la evaluación de la deglución. Como consideraciones previas hay que saber lo siguiente: estar muy atento a la estabilidad médica del paciente en relación a la estabilidad hemodinámica, a que no esté cursando con alguna descarga séptica aguda, a la cantidad de drogas vasoactivas y a la necesidad de sedación que tiene el paciente. Esta información muy conversada con el equipo médico. También hay que tener muy en cuenta el motivo y el tiempo de instalación de la traqueostomía. Si el motivo de instalación fue por ventilación mecánica invasiva prolongada, es muy distinto versus si fue por un mal manejo de secreciones. Un paciente con ventilación mecánica invasiva prolongada, lo más probable es que el proceso de canulación se nos alargue. Un paciente con mal manejo, que fue traqueostomizado por mal manejo de secreciones, lo más probable es que tenga mayor trastorno de glutorio. O un paciente que fue traqueostomizado por obstrucción de vía aérea superior, nos va a cambiar el manejo en relación a la instalación de válvulas de fonación o de oclusión, etc. En relación al tiempo de evaluación, cuándo realizar la evaluación del paciente traqueostomizado, hay algunos estudios que plantean que a partir de 24 horas después de la realización de la traqueostomía, para que pueda cicatrizar el estómago. Sin embargo, yo realizo la evaluación de la traqueostomía una vez que ya se ha eliminado un poco los efectos de la sedación, ¿ya? Y el paciente comienza a despertar. Y también hay que tener consideración en relación a la condición ventilatoria del paciente, y aquí nos apoyamos mucho con el kinesiólogo, en donde nos da la información necesaria para determinar si este paciente está en ventilación mecánica o no, en la modalidad, si está en asistido controlado, por presión, por volumen, o está en CPAP, la cantidad de FiO2 que requiere el paciente, etcétera. Luego de estas consideraciones previas, vamos a ver la evaluación de la deglución no nutritiva y nutritiva. Vamos a ver qué nos dice, qué se dice en relación a la prueba de tinte azul o Blue Dye Test o Blue Dye Test modificado, Evans modificado.
El Blue Dye Test consiste en la instalación de unas gotas de azul en la lengua, buscando en las aspiraciones traqueales el contenido azul. Esto fue planteado por primera vez en 1975 y el Blue Dye Test modificado se realiza esta misma instalación de gotas de azul, pero en el contenido alimenticio. Y se plantea que retrasar la evaluación mediante Blue Dye Test puede poner en riesgo al paciente o puede generar que el paciente reciba un manejo inadecuado. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a la utilización de esta evaluación? Esta revisión sistemática del año 2006 evalúa la precisión del Blue Dye Test modificado en la detección de la disfagia orofaringe en pacientes adultos. Y los resultados son los siguientes. Tiene de un 38 a un 95% de sensibilidad, por lo tanto no es confiable por sí solo para la detección de la disfagia orofaringea. Requiere de otras evaluaciones complementarias como evaluación clínica de la deglución, como videofluoroscopía o como una FES. Y tienen 79 a un 100% de especificidad, por lo que es confiable para detectar a los pacientes sin disfagia orofaringea. Con respecto a la evaluación nutritiva y no nutritiva, también debemos realizar una evaluación clínica de la deglución, realizarla con CAF inflado o con CAF desinflado. Los autores plantean que eso no es categórico y depende del rendimiento del paciente. Podemos también utilizar videofluoroscopía, sin embargo, esto requiere de una estabilidad del paciente para ser transportado y somete al paciente a radiación, así que hay que pensarlo 2 veces antes de solicitarlo en un paciente crítico. Y también podemos complementarlo con una FES, que es un sistema portátil, se puede hacer al lado de la cama del paciente, más seguro y nos permite determinar y evaluar el manejo de las secreciones del paciente traqueostomizado. Ahora, con respecto a la terapia del paciente traqueostomizado, tenemos dos enfoques, un enfoque preventivo y el enfoque ya más clásico, que es el mismo tipo de terapia que se hace a todo paciente con trastorno deglutorio. Este enfoque preventivo es algo nuevo que se ha empezado a estudiar, especialmente acá, colegas nacionales, en relación a mantener las funciones y minimizar las secuelas del paciente traqueostomizado o del paciente no cooperador. Con aporte en el higiene oral, con aporte en relación al posicionamiento cervical y oral de las estructuras orales del paciente, a la hidratación oral y a la estimulación del reflejo glutorio, y también al manejo más clásico en relación a manejo compensatorio postural, de las propiedades del bolo, de la alimentación segura, o rehabilitador en relación a la estimulación sensitiva y motora, o a ejercicios de glutorios nutritivos y no nutritivos. Sin embargo, sí hay cierto tipo de manejos específicos para el paciente traqueostomizado, por ejemplo, una terapia de manejo de secreciones. Para esto debemos siempre promover la instalación de traqueostomías con catéter subglótico, la introducción temprana de válvulas de fonación, porque esto nos va a generar un restablecimiento del flujo de aire hacia vía aérea superior, permitiendo el aclaramiento de la faringe, aclaramiento de la laringe y mejorando obviamente la tos. También estar muy atento al posicionamiento del paciente, siempre promover que el paciente esté sentado por lo menos mayor a 45 o 60 grados mientras no tenga una contraindicación para eso, y promover también la humidificación de la cavidad oral para evitar lesiones y secuelas en relación a, esto. Es muy útil para la terapia del manejo de secreciones en el paciente traqueostomizado, la terapia de insuflación de aire por catéter subglótico. ¿Ya? Esto parte de la base de que la presión subglótica basal con la traqueostomía con válvula de fonación ocluida es de 7 a 10 centímetros de agua. Cuando no está ocluida es de 0. Su objetivo entonces fue medir la diferencia de la presión subglótica durante la deglución con y sin aire por puerto subglótico. Ya vimos anteriormente que para generar el cierre de la vía aérea necesitamos de una presión subglótica y que es esta presión basal para poder generar el cierre y la protección de la vía aérea. Entonces es por esto que ellos quieren medir si la presión subglótica aumenta durante la deglución con o sin aire por puerto subglótico.
Los resultados fueron los siguientes: que la presión subglótica fue mayor cuando se instaló el aire por puerto subglótico, y esto está indicado principalmente para pacientes que no se ha logrado la deflación de CAF, pacientes que necesitamos restablecer el flujo a la vía aérea para poder estimular la sensibilidad faríngea, estimular la musculatura faríngea, estimular la movilidad cordal y la limpieza de la estructura faríngea, y esto se hace mediante un flujo graduable a tolerancia durante la terapia con el fonoaudiólogo de 2 a 4 litros por minuto. También adicional a esto, en el paciente traqueostomizado podemos hacer terapia de deflación de CAF. Y Brodsky en el año 2019 nos plantea que el posible desinflado de CAF es fundamental para el tratamiento de la disfagia con traqueostomía, del paciente con traqueostomía. ¿Por qué? Porque restablece el flujo de aire a vía superior. Volvemos a mencionar que es muy importante restablecer el flujo de aire en la vía superior para mejorar la deglución en el paciente traqueostomizado. Mejora la sensibilidad, la limpieza orofaringea, la fonación y aumenta la frecuencia de las degluciones. Acá en el paciente ventilado y en el paciente no ventilado. Debemos reconocer y monitorizar la seguridad de este procedimiento. Sin embargo, no hay criterios validados, pero este autor plantea algunos indicadores clínicos de seguridad y factibilidad de este procedimiento de terapia de deflación de CAF. Obviamente que el paciente tenga una estabilidad médica, signos vitales dentro de los límites normales o dentro del basal del paciente, que no esté cursando con alguna descarga séptica aguda y el nivel de alerta suficiente para poder realizar esta terapia. Estabilidad respiratoria en pruebas de ventilación espontánea, y acá nos apoyamos siempre de los kinesiólogos, poder mantener una frecuencia respiratoria de aproximado 14 respiraciones por minuto, con una saturación de oxígeno mayor al 88%, con una FiO2 menor al 40%, y estar muy atentos a cómo está el manejo de secreciones. Y en relación a eso, saber el por qué se le puso la traqueostomía. Se insertó la traqueostomía por mal manejo de secreciones y por protección de la vía aérea, entonces ahí hay que tener mucho ojo. La cantidad de secreciones que tiene el paciente, la frecuencia de las succiones endotraqueales, las frecuencias de la succión por puerto subglótico, cuánta cantidad de saliva se retira por el puerto subglótico, y la calidad de secreciones, si estas son purulentas o son más mucosas. En todos estos criterios hay que tenerlos muy en cuenta previo a realizar la deflación de CAF. Todo muy conversado con el equipo multidisciplinario. ¿Qué pasa con respecto a la alimentación con CAF? ¿Lo hacemos con CAF inflado o con CAF desinflado? Esta revisión sistemática pretende determina qué establece la evidencia con respecto al riesgo de aspiración en pacientes con CAF inflado. Y demostró que en ningún estudio se encontró una incidencia significativa más alta de aspiración en pacientes con CAF inflado. Entonces, ellos proponen que se debe evaluar por parte del fonoaudiólogo o de la fonoaudióloga caso a caso, paciente por paciente, independiente de la inflación de CAF. Yo he tenido pacientes que toleran muy bien la alimentación con CAF inflado versus que otros la toleran mejor con el CAF desinflado. Hay pacientes que no toleran la alimentación con el CAF desinflado debido a que el flujo del aire por el catéter subglótico les interfiere durante el rendimiento del glutorio, generando principalmente escape anterior del alimento. Así que esto se debe evaluar paciente por paciente, independiente de la condición del CAF. ¿Qué pasa ahora con la terapia de instalación de válvulas de fonación u oclusión? Mejora la presión subglótica para poder alcanzar el punto máximo del cierre de las cuerdas vocales durante el reflejo del glutorio. Estimula los receptores subglóticos que envían la información al tronco encefálico, incrementando rápidamente la sensibilidad laringea. Permite la tos y la limpieza durante la deglución. Permite la coordinación entre la deglución y la respiración. Este estudio chileno
mide los valores de presión expiratoria mantenida en la vía aérea como indicador de tolerancia al uso de válvula de fonación en pacientes traqueostomizados y plantea lo siguiente, que valores bajos a 10 centímetros de agua son predictores de una buena tolerancia a la válvula de fonación, valores sobre 20 centímetros de agua son predictores de intolerancia a la válvula de fonación y ahí ya hay que determinar el por qué hay una estenosis o una obstrucción de la vía aérea superior, la traqueostomía es más grande de lo que corresponde, tiene un lumen inadecuado. Hay que determinar cuál es la causa de por qué no está tolerando la válvula de fonación. Pedir exámenes complementarios, pedir disminución de lumen y es muy importante la evaluación clínica durante la instalación de válvula de fonación, estar atento a los signos vitales, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, desaturación, apremio respiratorio. Generalmente lo que yo hago en este tipo de pacientes es enviar una interconsulta de inmediato al otorrino para que se realice una nasofibroscopía y podamos determinar si hay algún tipo de obstrucción de vía aérea superior por edema, por parálisis cordal en posición mediana, por granulomas, etcétera, o es solo el que el tamaño de la cánula es más grande de lo adecuado para ese paciente. Siendo esa la opción, hay que pedir de inmediato una disminución del lumen de la traqueostomía y luego reevaluar la tolerancia nuevamente a la válvula de fonación. En otras veces también se hace la técnica de drilling, que es realizar como estas perforaciones en la válvula de fonación para permitir una mejor tolerancia a esta y así ir entrenando, pero todo va a depender de la causa de por qué no se está tolerando la válvula de fonación. Y nosotros también participamos en el proceso de decanulación, ¿cierto? Esta revisión sistemática del año 2019, una revisión brasileña, que dice que nosotros como fonoaudiólogos somos parte del equipo multidisciplinario que está inmerso en tomar las decisiones para poder realizar una decanulación en un paciente e implementar un protocolo de decanulación. Bueno, este estudio plantea estos siguientes parámetros, los vamos a decir un poco rápido porque después hay uno de decanulación, hay una capacitación de decanulación. Evaluación de la deglución, ya sea mediante Blue Eye Test, nasofibroscopía o videofluoroscopía, entrenamiento de la oclusión 12, 24, 48 horas, evaluación de la permeabilidad del paso de aire mediante nasofibroscopía, capacidad de manejo de secreciones, 2 succiones endotraqueales, o sea, debe tener menos de 2 succiones endotraqueales cada 8 horas, cambio de cánula, disminución del lumen, desinflado de CAF o uso de válvula de fonación. Esta otra revisión sistemática del 2019 es australiana y también plantea a los fonoaudiólogos como parte del equipo multidisciplinario que participa en el protocolo de canulación del paciente traqueostomizado. Acá como criterio para cumplir una decanulación exitosa, habla de consentimiento informado, estabilidad clínica, permeabilidad de las vías respiratorias a través de evaluación endoscópica o mediante la oclusión o mediante la instalación de válvula de fonación, evaluación de la deglución mediante una FES, mediante la videofluoroscopía o mediante la prueba de tinción, un nivel de conciencia con una escala de coma de Glasgow mayor a 8, una tos eficaz con la evaluación de la PEM y de la flujometría, y una adecuada eliminación de secreciones con una necesidad de menos de 3 succiones endotraqueales en 24 horas o menos de 2 succiones endotraqueales en 8 horas. Finalmente, como les dije, durante todo este proceso tenemos que estar muy atentos al rendimiento comunicativo del paciente, a la evaluación y facilitación de la comunicación en el paciente traqueostomizado. Esta revisión sistemática del año 2019 de la Asociación Americana de Fonoaudiólogos evalúa la viabilidad y seguridad de los sistemas de comunicación en los pacientes traqueostomizados mediante tableros de comunicación, ya sea abecedarios, imágenes. Hay que tener ojo que muchas veces estos están limitados por la restricción de movilidad de extremidad superior de los pacientes traqueostomizados, una electrolaringe en relación principalmente a los pacientes traqueostomizados con algún tipo de patología de cabeza o cuello, dispositivos de comunicación alternativa aumentativa de alta tecnología, por ejemplo el de seguimiento ocular, y eso va a depender también de los recursos disponibles de cada centro, válvula de fonación, que ya hablamos de ella,
y ventilación a fuga ajustada por el ventilador. Y esto acá también nos apoyamos mucho con el profesional kinesiólogo para que nos permita a través del trabajo en equipo optimizar la comunicación de los pacientes ventilados que tienen ventilación mecánica invasiva prolongada, que no se pueden destetar del ventilador y que necesitan comunicarse, necesitan optimizar su comunicación. Esto se realiza, la ventilación a fuga, se realiza mediante un procedimiento en donde se aumenta el tiempo inspiratorio combinado con el aumento del PIB. Por ejemplo, para entender esta técnica, acá tenemos la inspiración de un paciente ventilado. Toma aire, el aire se va a los pulmones y algo se va hacia la vía aérea superior. Acá tenemos la expiración de un paciente ventilado con un PIB bajo, en donde botamos el aire y todo el aire se va hacia el ventilador. ¿Por qué? Porque esto genera menor resistencia que la vía aérea superior. Sin embargo, acá en la imagen C tenemos la expiración de un paciente ventilado con el PIB aumentado entre 5 o 10 centímetros de agua y este autor plantea que puede ser hasta 15 centímetros de agua y esto genera que se produzca, perdón, un aumento de la resistencia en la salida del aire hacia el ventilador, por lo que la resistencia en la laringe es menor que la resistencia de la salida del aire hacia el ventilador y el flujo del aire pasa hacia vía aérea superior, pasa sobre las cuerdas vocales, logrando generar la voz y la comunicación en el paciente ventilado. Y esto lo compara con la utilización de la válvula de fonación tipo Passy-Muir, que dice que genera la misma condición, el aumento del PIB versus la Passy-Muir. Paso de aire hacia vía superior, paso de aire hacia vía superior. Sin embargo, este procedimiento es más económico y más seguro para el paciente en relación a los efectos adversos encontrados en el uso de la Passy-Muir, como por ejemplo inflaciones de CAF. Eso con respecto a la comunicación en el paciente traqueostomizado. Conclusiones. Existe una alta tasa de traqueostomía en las unidades críticas, ¿cierto? Ya entendimos que fue por este aumento de la población adulta mayor, con mayor comorbilidades, que generan mayor ventilación mecánica invasiva prolongada, con necesidad de optimizar el manejo de estos pacientes. El fonoaudiólogo cumple un rol fundamental en el manejo del paciente traqueostomizado, no solo en la comunicación y en la dilución, sino que también es parte fundamental junto al equipo de salud en aportar experiencia y conocimiento a todas las decisiones relacionadas con el paciente traqueostomizado, desde la decisión de instalación de la traqueostomía hasta la de canulación. Si bien es cierto que la evidencia presentada no es categórica, en el quehacer clínico a diario se ha demostrado la importancia del manejo fonoaudiológico en el paciente traqueostomizado con el objetivo de evitar complicaciones y manejos inadecuados. Tenemos claramente un desafío futuro, o sea, un desafío de futuras investigaciones que permitan demostrar categóricamente la importancia de nuestra intervención. Esa es la presentación de hoy. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por tu presentación. Estuve muy atento escuchando acá. Yo creo que muchos de los colegas tenemos varias dudas respecto a cómo trabajamos en todo este continuo de la traqueostomía, principalmente porque yo creo que no tenemos tanto protocolo, y lo que viene a hacer la pandemia es a estructurar un poco más la forma en la que vamos a trabajar y cómo lo que nosotros hacemos es más allá de evaluar deglución. Si mencionaste la comunicación, que es un factor que queda al debe. Yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerte. La primera tiene que ver con uno con el tema de la ventilación a fuga. Sabemos, ¿cierto?, que la válvula Passy-Muir es una válvula bastante cara y que no encontramos disponible en el comercio actualmente, por lo menos en Chile, o es difícil de encontrar. Entonces, en base a su experiencia, ¿cómo lo están realizando? ¿Están haciendo alguna adaptación? Mencionabas un poco cómo es el procedimiento, pero en lo operativo, ¿cómo lo realizan?
Sí, claro. Bueno, siempre en un trabajo en conjunto con el equipo de kinesiología. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí, se Ya. escucha bien. Y la verdad es que, claro, como tú dices, la válvula Pacimur es una válvula carísima, en donde por lo menos en el sistema público es muy difícil de acceder y además es escasa. Entonces tuvimos que comenzar a recurrir a este método de ventilación mecánica a fuga. En la práctica, la verdad es que es muy conversado con el kinesiólogo. Siempre yo pregunto cómo está la condición ventilatoria del paciente y si ellos consideran que va a tolerar el procedimiento de la ventilación a fuga. La mayoría de los pacientes no requieren de muchos cambios en el ventilador para lograr la fonación, en lo que ha ocurrido en mi experiencia clínica. La mayoría solo con la deflación de CAF y con el flujo de aire que envía el ventilador se logra la fonación y se logra la comunicación. Lo que sí hay que trabajar es la coordinación fonorrespiratoria, coordinar el envío del flujo de aire con la fonación, porque en el fondo eso depende del ventilador y no de la voluntariedad del paciente. Pero como te digo, este estudio planteaba modificar los parámetros del ventilador con una prolongación del tiempo inspiratorio y con el aumento del PIB, y que eso da mejor resultado para o sea, en el fondo para lograr una comunicación más adecuada. Oye, y en relación a los parámetros de seguridad, porque sabemos que en todo este algoritmo de traqueostomía, siempre a las pruebas de deflación de CAF o las intervenciones de deflación de CAF necesitamos manejo de secreciones y necesitamos de preferencia tener un Blue test, que es algo como que está igual en controversia. ¿Ustedes realizan eso al momento de previo al procedimiento? Sí, sí, yo realizo Blue Eye Test a todos los pacientes traqueostomizados, ventilados o no ventilados, previo a la deflación de CAF. Ahora, si el Blue Eye Test es positivo inmediato y es positivo, no sé, 3 cruces, la verdad es que comienza un trabajo de manejo de secreciones antes de continuar con la terapia de deflación de CAF. Los pacientes que tenemos acá en la unidad de cuidados intensivos del Sotero son pacientes que están bien graves y bien frágiles, entonces no me voy a arriesgar a que se genere una reinfección por apresurarme con la deflación de CAF. Si el Blue Eye Test es más tardío o salió un pequeño tinte azul a las 12 horas o en la noche, a las 24 horas, cuando el paciente ya está durmiendo, la verdad es que ahí sí ya me apresuro a utilizar la terapia de deflación de CAF porque es bien efectiva en relación al rendimiento glutorio del paciente. Uno desinfla CAF y de inmediato se ve cómo aumenta la frecuencia de glutoria del paciente, cómo comienza el aclaramiento vocal, cómo comienza a entrenar el cierre cordal y la tos principalmente. Ujú. Mencionabas otro tema importante que es la estimulación a través del puerto subglótico de estas traqueostomías que tienen, ¿cierto?, el catéter de aspiración subglótica. En base a su experiencia, ¿cuál es un poco el mecanismo que utilizan? Porque sabemos que mejora las presiones subglóticas en lo que tú mencionabas, pero y que repercute también en el aumento de la frecuencia glutoria y en la disminución de la acumulación de secreción. ¿Ocupan algún esquema en particular? Que si bien es paciente a paciente, ¿ocupan alguna forma de trabajo para la resensibilización laringea en este caso? Mira, la verdad es que no lo tenemos protocolizado. Yo creo que tenemos también ahí un trabajo para poder protocolizar este tipo de terapia, pero en la clínica es una terapia que es muy útil para el paciente en que no se le puede desinflar CAF. Paciente que tiene muy mal manejo de secreciones, en donde la deflación de CAF es un riesgo de aspiración franca y de algún tipo de reinfección pulmonar. Y como te digo, no está protocolizado, se evalúa paciente a paciente. Lo que sí creo que es importante acá con el equipo de kinesiología, ellos me orientaron a utilizar un sistema de humidificación del flujo de aire que se pasa por el puerto subglótico para que no genere mayor daño en la vía aérea, y también tener controlados los tiempos en que se deja la terapia de aire por catéter subglótico, idealmente que sea durante la terapia fonoaudiológica, que sea controlado por el terapeuta y que sea humidificado para que no generemos algún tipo de edema de vía aérea, algún tipo de dolor después al tragar o rinofagia, y todo muy monitorizado en relación a la tolerancia del paciente a este aire. Súper. Nos pregunta acá Carolina González, que tiene una duda
porque mencionabas que se evalúa con Blue Eye Test a todos los que están en ventilación mecánica y los que no, pero pregunta, los pacientes conectados a ventilación mecánica, si realizas la evaluación en la ventana o lo hacen con un CAF inflado y utilizando el puerto de aspiración subglótica. No, se puede utilizar, o sea, si efectivamente me resulta positivo inmediato desde el puerto subglótico, yo no desinflo CAF, independiente que esté ventilado o no. Si está ventilado y yo lo converso siempre con el equipo, con el médico y con el kinesiólogo, y ellos me dicen que el paciente está en condición de tolerar la deflación de CAF, independiente de que esté ventilado o no, yo realizo la deflación de CAF igual al paciente ventilado. Ok. No hemos tenido Sí. ningún efecto adverso en relación a eso. Okay. Oye, y respecto un poco, no, dime. No, claramente Dime. utilizando los criterios que mencioné en la presentación de estabilidad hemodinámica, de estabilidad respiratoria, viendo también los niveles de sedación o de drogas vasoactivas que tiene el paciente, como te digo, muy conversado con el equipo médico. Ok, súper. Y yo creo una última pregunta en relación a la intervención al manejo de secreciones, que tiene que ver con esto de previo, esto indirecto, ¿cierto? Que va a repercutir en lo que sigue. ¿Qué estrategias tú recomiendas desde una mirada fonoaudiológica de realizar? Para el manejo de las secreciones, ¿Sí? Manejo de secreciones a nivel de cavidad oral o a nivel laríngeo, ¿cierto? Los pacientes que retienen flujo de mucho. aire, restablecimiento del aire hacia vía aérea superior. Siento que es lo más efectivo en lo que me ha dado a mí la experiencia clínica con el paciente crítico y con el paciente traqueostomizado. Inyectar por puerto subglótico, deflación de CAF o instalar lo antes posible las válvulas de fonación o la oclusión. El restablecimiento de presiones y el flujo de aire a vía superior nos ayuda un montón para trabajar la sensibilidad laríngea y el manejo de secreción. Súper. No tenemos más preguntas, estimada Daniela. Muchas gracias por tu presentación desde la División de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Te lo agradecemos. De Gracias por nada, gracias a participar. ustedes. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Ahora, a continuación, vamos a contar con la presencia del doctor Sebastián Bravo. Él es médico intensivista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor asistente en la misma universidad y es jefe de la UPC del Hospital Clínico Red Salud UC Cristus. Lo dejamos, le damos la bienvenida y lo invitamos a iniciar su presentación. Muchas gracias por la invitación. Me tocó cerrar el ciclo. Creo que está todo dicho. Entonces va a ser, ahora mientras estaba viendo, estuve podando un poco la presentación para hacerla un poquito más corta, también por los tiempos, y recapitulando porque ya se ha dicho todo, ¿ya? Entonces, nuevamente dar las gracias por la invitación, y el tema era el timing de decanulación. Entonces, primera cosa, la ruta de presentación, mi introducción, cuándo decanulamos, qué factores vamos a considerar para decanular, cómo lo hacemos y qué pasa en el fondo cuando no resulta decanulación fallida, ¿ya? Primera cosa, probablemente esto se ha mencionado el día de ayer, hoy día, la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico, entre comillas o no entre comillas, más frecuente que hacemos en la unidad, ¿ya? 10% por lo menos los pacientes terminan traqueostomizados, y ahora en periodo en el fondo de pandemia ha aumentado hasta en el fondo casi en el fondo el 20, 25%, no es poco en el fondo la cantidad de pacientes con traqueostomía percutánea, ¿ya? Y eso es importante tenerlo consignado. Y en un principio las traqueostomías se hacían quirúrgicas, y eso era una indicación que demoraba un poco, entre que en el fondo pasaba el cirujano, daban pabellón. En la medida que estas técnicas se acercaron a los clínicos, el procedimiento se ha hecho en la cama del enfermo, con seguridad que es equivalente, incluso mayor, y en el fondo con salida más rápida, ¿ya? Cuando hacemos traqueostomía cuando queremos sacar al paciente el ventilador mecánico. No hay un tiempo determinado en general. Aunque el paciente lleve muchos días, si lleva pocos días y queremos sacarlo, lo extubamos. Si lleva una cantidad de días respetable y pensamos que está en condiciones de salir, pero no tiene la habilidad desde el punto de vista del fuelle muscular, de eglución, etcétera, etcétera, hacemos la traqueostomía. Pero son indicaciones que son bastante poco definidas. Uno tiene ciertas recomendaciones en cuanto a algunas pruebas, cuántas fallas en extubación o pruebas de ventilación espontánea que no funcionan. Sin embargo, hay un área gris ahí. Y la salida, la decanulación, yo diría que si lo otro es gris, esto es más gris todavía.
¿Cuándo hay que anularlo? ¿En qué momento? Hay pacientes que recuperan más rápidamente, mejora la deglución, mejora la fuerza, otro menos. Por lo tanto, es súper importante evaluar paciente a paciente en forma diaria que cuando en el fondo va a estar listo. No hay tiempos claros. Hay pacientes que se demoran muy poquito y probablemente los que se demoran muy poco, la traqueostomía estuvo mal hecha. No la necesitaba. Un paciente en el fondo que se puede anular antes en el fondo de los 3-4 días de hecha la traqueostomía, esa traqueostomía estuvo de más, probablemente. O sea, uno por lo menos esperaría que más de una semana al menos, pero las indicaciones de salida son también todavía un poco grises, ¿ya? Es importante también recalcar y reforzar que cuando se hace la traqueostomía, se hace para que el paciente salga al ventilador. Por lo tanto, uno trata de utilizar una cánula que dé la menor resistencia posible. Por lo tanto, es probable que uno utilice una cánula de un tamaño que sea respetable. No es que uno utilice mal una cánula de mal número o no corresponde. Para el momento le corresponde la cánula 8, 9, lo que sea. Después para la salida probablemente le corresponde una cánula menor. Pero uno debe utilizar en el fondo la cánula que corresponde para el momento que corresponde. Si yo trato de sacar a un paciente del ventilador con una cánula chiquitita, una 7, va a ser muy difícil. Si el paciente en el fondo uno quiere bajar el trabajo ventilatorio, es difícil, en el fondo la resistencia no va a bajar tanto como si lo saca una cánula un poquito mayor, ¿ya? Así que eso también es importante reforzar. Entonces, los problemas que se plantean es, nuestro paciente puede ser decanulado y qué debemos evaluar para que esta decanulación sea exitosa. Entonces, quería en el fondo esta imagen, pensar en la falla respiratoria de un paciente de salida compleja, uno debe considerarla como una carrera, no una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo, como una maratón, 21K, 42K, en que uno debe dosificar las fuerzas, pero tiene que llegar a la meta, ¿ya? Si uno acelera mucho al comienzo en las carreras de fondo, uno puede lesionarse, puede desgarrarse y no llega a la meta. Si uno anda muy, muy lento, puede llegar, pero se va a demorar 5 o 6 horas y van a todos pasados antes que uno en el fondo. Entonces, uno debe andar a una velocidad tal que le permite ir avanzando, pero no cometer errores en el fondo y sobre todo al final. Yo diría que los errores finales en la decanulación, cuando uno se acelera, después que un paciente estuvo en ECMO, estuvo gravísimo en prono, varias complicaciones, hizo un paro, salió del ECMO, y va tan bien, uno está tan, en fondo, está con la traqueostomía y quiere sacarlo como luego la unidad, puede acelerarse un poco. Entonces la idea es no lentecer este proceso de salida del ventilador, de salida de la traqueostomía, pero tampoco acelerarse. Y ahí está en el fondo la gracia, y ahí está que hay cosas objetivas que se ha revisado de forma constante el día de ayer y el día de hoy día, para poder en el fondo equivocarse lo menos posible, ¿ya? Entonces, ¿cuándo planteamos que un paciente puede ser decanulado? Primero, igual cuando planteamos que un paciente puede ser extubado, cuando la condición que lo llevó a la ventilación mecánica está recuperada o en vías de recuperación. También cuando un paciente se encuentra estable en el punto de vista hemodinámico, sin arritmias, sin hipotensión severa, sin hipertensión severa, porque el hecho de canular va a generar un aumento del trabajo ventilatorio sí o sí transitorio, y eso en el fondo en un paciente que está inestable desde el punto de vista cardiovascular puede ser una carga significativa. Lo mismo que no está infectado, que no tenga mucha fiebre, o en su defecto, que la fiebre sea controlable. No es contraindicación tener, en el fondo, no hay que estar con fiebre, no hay que estar intubado o con traqueostomía por tener fiebre. O sea, la fiebre se pasa con un paracetamol, con pañito frío, pero evidentemente un paciente que está al límite, que tiene poca fuerza, que el PIM está bajito, que la capacidad de toser no está muy buena, si está con 38,5 de fiebre, le va a agregar trabajo ventilatorio y es probable que al aumentar en el fondo el trabajo, al sacar la tráqueo, colapse. Entonces uno trata de controlar también en el fondo ese valor. ¿Qué otra cosa importante? El delirio. El delirio en el fondo es que el paciente colabore. Y eso va asociado, ese es el nivel en el fondo cualitativo de conciencia, al nivel cuantitativo. Un paciente puede estar no agitado, pero muy dormido, y tampoco es buena idea sacar a un paciente muy dormido, porque su capacidad de proteger aérea, de toser, en el fondo va a estar interrumpida. Así que, en el fondo, la condición recuperada, buena hemodinamia, sin un cuadro infeccioso, sin fiebre, y un nivel cual y cuantitativo de conciencia adecuado, uno dice, con eso en el fondo estamos más o menos bien, ¿ya? Solo en el fondo, yo ahí recorté y puse algunas cosas acá, de que efectivamente hay un interés creciente en cuanto a publicaciones de traqueostomía, cómo sacar la traqueostomía, hay una guía en el fondo de traqueostomía en pacientes con COVID, evaluación en el fondo prospectiva, retrospectiva. Es un tema que en el fondo es interesante porque ha aumentado en forma, diría, casi exponencial la cantidad de traqueostomías que hacemos con los pacientes. No porque no podamos extubar en el fondo los pacientes como antes, sino porque se han agregado pacientes, y sobre todo ahora en el fondo en el periodo de pandemia, en que han requerido traqueostomía en forma significativa, ¿ya?
Si este es un trabajo en el fondo que se le pregunta al equipo de salud cuáles son los factores que consideran ellos más importantes en el momento de sacar en el fondo la traqueostomía, y ellos en el fondo hablan del nivel de conciencia, la efectividad de la tos, la cantidad de secreciones y la habilidad de poder tolerar la oclusión de la traqueostomía, ¿ya? La conciencia, como dijimos, es súper importante. Yo diría que máxima importancia en un paciente neurocrítico. Si una traqueostomía se hizo en un paciente, por ejemplo, post-TEC o post-HCA, con múltiples infartos, en que su nivel de conciencia no le daba para poder proteger vía aérea, extubarse, es en el fondo de perogrullo que eso debe haber recuperado para que el paciente pudiese, en el fondo, proteger vía aérea sacando la traqueostomía. No significa que tiene que estar perfecto de conciencia, pero sí que el paciente logre vigilia, logre atender, logre obedecer órdenes, aunque sean sencillas. Con eso uno dice, ok, el nivel de conciencia parece que está ok. La tos, ¿ya? La traqueostomía en el fondo corta el circuito de la tos. Yo voy a ir rápido acá porque ya se ha mencionado en todo esto previamente en forma muy experta por el resto de los presentadores. En el fondo no permite en el fondo el cierre de la glotis para poder toser, por lo tanto la tos siempre no es la mejor tos con traqueostomía, ¿ya? Entonces uno puede en el fondo medir, y debiésemos medir en el fondo el flujo pico, en el fondo flujo alto de tos, se mide este flujo respiratorio máximo del paciente frente a una tos que se le pide. Uno debe ver los valores en el fondo, hay puntos de corte, menos de 160 por minuto, uno encuentra que un paciente menos de 150 es muy ineficaz y no debería pensar en sacarse, y menos de 268 por minuto en general pudiese sacarse, pero con complicaciones en el fondo más bien altas, ¿ya? Así que es importante la capacidad de toser. Conciencia, ok, capacidad de toser bien, ojalá objetivado. No basta con decirle tosa, estamos. No, en el fondo uno debiese objetivar, tal como objetiva en el fondo la presión arterial, tal como objetiva en el fondo el débito urinario, uno debe objetivar la capacidad de toser del paciente. Vamos al test de oclusión, que probablemente sea la cosa en el fondo más objetiva y llamativa para poder en el fondo evaluar si el paciente puede salir en el fondo de la traqueostomía. Uno lo que intenta remediar es un poco la situación del paciente sin traqueostomía, al ocluir en el fondo esta entrada de aire para que el aire entre y salga. Evidentemente que al ocluir en el fondo la traqueostomía y desinflar el CAF, porque si no el aire no puede pasar hacia la vía aérea superior, se remedia la situación basal del paciente, pero solo remediado, porque ahora la cánula pasa a ser un cuerpo extraño en la vía aérea y aumenta por mucho la dificultad. El paciente está ventilando como si tuviera en el fondo un cuesco de durazno metido ahí y pasando el aire apenas por el lado. Por lo tanto, se entiende que puede ser muy dificultoso para el paciente pasar de tener un lumen en el fondo abierto, una traqueostomía 8, 7, a pasar a ventilar por un espacio ínfimo que lleva en el fondo por el CAF. Por eso en el fondo se comentaba el hecho de que en este momento muchas veces la traqueostomía parece ser muy grande o no adecuada en el fondo en este momento. Lo que fue adecuado cuando el paciente empezó a salir del ventilador parece ser muy inadecuado ahora. Hay pacientes en el fondo que le es muy cómodo, tiene una tráquea complaciente y que le es suficiente en el fondo ese espacio que queda entre el CAF desinflado y las paredes de la tráquea para poder ventilar, pero otro que no es posible. Y en ese caso uno debiese en el fondo achicar la traqueostomía a un número menor, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno hace? Observar al paciente. Igual cuando hace una prueba de ventilación espontánea y no quiere extubar al paciente, como médico en el fondo, junto con el resto del equipo de salud, uno pasa al paciente a la prueba que uno quiera, en tubo T, en presión de soporte 5.5, soporte 7.0, como en el fondo uno estime conveniente, de acuerdo a lo que uno haya estudiado, le sea más cómodo, y lo que hace es observar al paciente. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, el drain ventilatorio. Uno puede en el fondo objetivar con algunos exámenes, por ejemplo, medir saturación venosa central antes y después, y ver en el fondo si hay una caída significativa, ver el aumento en el fondo del cambio en la presión venosa central y objetivar. Si el paciente en el fondo con estos parámetros clínicos y objetivos supera en el fondo la prueba de oclusión, uno dice, ok, este paciente está en condiciones. ¿Cuánto tiempo la prueba de oclusión? Es súper relativo, ¿ya? Uno puede partir con algunas horas hasta protocolos que dan hasta 72 horas de oclusión. El punto de corte no lo sé. Nosotros les vamos a mostrar al final el protocolo de nuestra institución, pero también hay protocolos que son más cortos y otros en el fondo en extremo más largos. Pero cabe recalcar de que el paciente ocluido mucho rato está ventilando con un cuerpo extraño en la vía aérea y eso no es muy cómodo, ¿ya? Válvula de fonación que se mencionaron en forma muy en el fondo extensa previamente, así que voy a pasar rápido, pero en general es en el fondo un aparato que permite que el aire entre por la tráquea hacia los pulmones, pero evita que salga y tiene que salir en el fondo por la vía aérea superior. Pasa por las cuerdas vocales, permite estimular en el fondo las cuerdas vocales y otra estructura vía aérea superior, el paciente en el fondo puede fonar.
en el fondo aparato, esta estructura, en el fondo es un dispositivo que facilita en el fondo la comunicación, permite al paciente reencontrarse con su voz, mejora su ánimo en forma sostenida. Sin embargo, este aparato en el fondo es un buffer, no es lo mismo en el fondo ventilar por válvula de fonación que ventilar por una cánula ocluida, porque el paciente está inspirando por la traqueostomía, por lo tanto el trabajo inspiratorio está disminuido en forma significativa. Por lo tanto, si un paciente tolera una válvula de fonación muy bien, no significa que esté en condiciones ya de salir. Evidentemente que es buena cosa que tolere, si no lo tolera todavía hay que preparar un poquito más, quizás achicar la cánula, pero una válvula bien en el fondo, bien tolerada, todavía en el fondo tiene cierto apoyo al paciente, le facilita la ventilación, por tanto una salida, un paciente que se coloca válvula y puede salir, la verdad es que no significa que esté en condiciones de salir inmediatamente, ¿ya? Aquí está la oclusión, acá tenemos en el fondo diferentes, hay botones especialmente hechos para eso, acá tenemos una pieza en T con 2 tapitas de goma, acá tenemos en el fondo una válvula de fonación que se ha cubierto con tela para justamente evitar que el paciente pueda ingresar el aire y de alguna forma remedar esta oclusión, esta tapita de acá abajo, ¿ya? La endoscopía no es fundamental, pero aporta en el fondo información, ¿ya? No es condición sine qua non un paciente a todo paciente hacerle evaluación por otorrino. Sin embargo, si nos falla un paciente que le hacemos una oclusión, le achicamos la cánula 7, le ponemos válvula de fonación y no fona bien o le cuesta, ese paciente quiere mirarlo. A lo mejor tiene una parálisis cordal, a lo mejor tiene un granuloma, a lo mejor tiene una estenosis en el fondo asociada que no sabemos, pero no es condición sine qua non. Hay un trabajo que les puse ahí en el fondo que muestra que casi el 70% de los pacientes con traqueostomía, cuando lo miraban en el fondo, encontraban alguna cosa que no era tan normal. Y eso la verdad es que muchas veces no tiene significancia. En clínica pasa que a veces uno se encuentra problemas que no tienen mucha solución. Pide, por ejemplo, un paciente que viene con una infección urinaria, le pide una estroponina, y alguien se las marca y después sale discretamente positiva. Y uno no sabe qué hacer con eso. Chuta, ¿qué hago? Tendré que hacer en el fondo un seguimiento con tropo, un ecocardiograma, una coronografía. La verdad es que uno después sigue y no pasa nada, y al final después no significaba nada, tenía como una troponinitis. Esto también es un poco lo mismo. Uno encuentra un pequeño granuloma, chuta, ¿qué hago con ese granuloma? Hay que sacarlo, hay que tratarlo, que no. Entonces, mi recomendación, y lo que hemos consensuado con el resto del equipo en el fondo acá, es hacer la evaluación endoscópica cuando el paciente ha tenido una dificultad en la salida. Acostado en el fondo sacarlo, le cuesta en el fondo adaptarse a la válvula de fonación, le cuesta en el fondo con cánula pequeña, no logra ventilar bien. En ese caso, parece en el fondo súper en el fondo importante evaluar, ¿ya? Esto es un poco lo mismo, reforzar en el fondo que las cosas más importantes en el escenario para poder en el fondo prever un éxito en la decoronación, el nivel de conciencia, la efectividad de la tos, un paciente en el fondo que tenga una cantidad de secreciones adecuada y que no sea en el fondo muy espesa, y en el fondo una oxigenación que sea adecuada. Esto es un estudio en que hizo una regresión multivariable para ver en el fondo con qué parámetros uno, efectivamente, si estaba uno ok, uno decía, nos va a ir bien en el fondo la canulación, ¿ya? Entonces, vamos a canular. Entonces tenemos a nuestro kinesiólogo, nuestra enfermera, nuestro médico en el fondo, que está puesto ahí. Tenemos el visto bueno del equipo de fonoaudiología, que ha visto que el paciente en el fondo se le ha hecho en la evaluación de glución, el glutez que se ha mencionado de forma significativa, la cantidad de secreciones. Una vez que hemos chequeado que la indicación va, se reúne el material, se le explica al paciente el procedimiento, preparamos en el fondo al paciente, tenemos en el fondo alerta a la cosa, podemos acercar el carro de paro eventualmente por si en el fondo puede tener alguna dificultad, y ejecutamos el procedimiento. Cortamos la cinta de fijación, desinflamos el CAF, retiramos la cánula, limpiamos el ostoma, ocluimos en el fondo el ostoma, lo dejamos tapadito en el fondo con una gasa, para eso quede cerradito, y a continuación es lo que le contaba, evaluar clínicamente al paciente, tal como lo evaluamos previamente con el test de oclusión, lo mismo, vamos evaluando frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, mecánica, o sea, trabajo ventilatorio. ¿Qué pasa con el trabajo? Si el paciente en el fondo se hizo todo razonablemente ordenado previamente, no debiésemos tener mayor problema, ¿ya? ¿Qué cosa puede ser importante y a considerar? El tema de las secreciones, la cantidad de aspiración de secreciones que uno debe considerar. Trabajo que salió en New England el año pasado, en que comparaba esta estrategia de decanulación con oclusión versus en el fondo ocupar una cánula de alto flujo y ver la cantidad de aspiraciones de los pacientes, y cuando la cantidad de aspiraciones era menos de una vez al día, los decanulaban el día bastante bien, ¿ya?
eso probablemente es un complemento, no es que sean diferentes o que son complementarios. El gold estándar sigue siendo el test de oclusión, porque de alguna forma remedia la vida normal, pero hay que considerar la cantidad de secreciones y la cantidad de aspiraciones que requiere un paciente. Un paciente requiere más de 1 o 2 veces aspirarse en el día por la tráquea, el paciente no está preparado para salir todavía, y va a salir muy bien las primeras horas, pero en la medida que vaya pasando, no quiere expectorar sacar secreciones, va a tender a telectasia, va a tender a en fondo aumentar el trabajo ventilatorio y va a fracasar. Así que es importante considerar la cantidad de secreciones. Traqueotomías prolongadas, ya se ha comentado, son endocanulas fenestrascas, desinflados, botones, el tamaño con disminución progresiva. No todo paciente requiere disminución del tamaño. Hay pacientes en que están con una cánula 8, uno les desinfla el CAF, hace la prueba y están súper cómodos y se puede trabajar con eso. Eventualmente, sí, cuando ha sido prolongado, uno le cambia para colocarle con aspiración subglótica, para poder, si es que no la hizo de buena primera con subglótica, para poder trabajar, para poder inflar el aparato subglótico con aire, para poder rehabilitar. Entonces, y en ese cambio, uno aprovecha a cambiar un número más chiquitito, si es que lo va a cambiar, no lo cambia a un número más grande. ¿Ya? Y la válvula de fonación, que es fundamental, porque aumenta en el fondo la presión del espacio subglótico y restituye la capacidad de fonar del paciente, que eso ayuda mucho desde el punto de vista psicológico, mental, da fuerza en el fondo, después de no escucharse varias semanas, meses, entre que no ha podido, el hecho de poder escucharse uno y poder comunicarse con la familia, puede comunicarse con el psicólogo, el psiquiatra, para el apoyo mental es muy importante el hecho de fonar, así que las válvulas de fonación me parecen que son súper importantes, ¿ya? Cuando hablamos de canulación fallida, cuando hay que reinstalar la vía artificial después de pasar 72 a 96 horas. ¿Qué tasa aceptamos? No, igual que una tasa no mayor al 5%. Uno acepta cuando uno tiene un winning fracasado de extubación hasta 15%, porque es cierto que intubar requiere, en el fondo, reintubar va a requerir una laringoscopía, drogas, qué sé yo, pero es relativamente aceptable. Pero una vía artificial que se sale, las opciones son 2, reinstalarla, cosa que después de varias horas ya es difícil, porque se tiende a cerrar el estoma, y si no hay que reintubar al paciente y después rehacer la traqueostomía, cosa que igual tiene en el fondo sus bemoles. Por lo tanto, uno trata de ser bien estricto y no fallar más del 5% de las veces. Más de eso, hay que revisar los procesos. Algo estamos haciendo de forma no muy correcta, algo no estamos midiendo bien, estamos apresurándonos un poco. Lo que le hablaba de la maratón de esta carrera, en el fondo, que es de largo aliento, no podemos fallar al final. En los últimos 500 metros desgarrarnos es un error. Después de haber corrido 41 kilómetros, es un error en el fondo fallar los 500 metros finales, ¿ya? Entonces, para resumir, la traqueostomía es el procedimiento más frecuente que hacemos en cuidados intensivos quirúrgicos. ¿Cuándo hacemos traqueostomía? Cuando queremos sacar a un paciente del intensivo de la ventilación mecánica, ¿ya? ¿Cuándo decanulamos a un paciente? Cuando está bien la conciencia, cuando tiene buena hemodinamia, cuando no hay vasoactivo o muy poquito, cuando hay poca fiebre controlable, y la condición que lo llevó a la ventilación mecánica, ya la traqueostomía está recuperado en vías de recuperación. Hay que evaluar en forma objetiva, no mira como tose, mira igual está como bien, tiene pocas secreciones, no, es objetivamente la conciencia, la tos, la tasa de secreciones. El test de capping de oclusión es una herramienta que me parece que es súper importante, y en forma complementaria a la visión endoscópica, cuando nos ha fallado alguna vez la salida del test de oclusión, o ha fallado, vamos en el fondo con la evaluación endoscópica. Aquí les presento nuestro protocolo local, en que justamente evalúa tos, fuerza muscular, tolerancia a la deflación, el test de oclusión, y en el fondo la deglución. Son las cosas en el fondo que son evaluadas en forma objetiva. Acá vimos el peak flow en el fondo de todo, la fuerza, la tolerancia en el fondo, el test de oclusión, midiendo presión subglótica también, y la deglución con el test de azul, y todos los equipos involucrados, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, y en general todo el equipo, son la enfermera, el médico, están involucrados todos para que este paciente salga de la mejor manera adelante, porque la equivocación en el fondo en estos pacientes es un retroceso que puede ser significativo, tanto desde el punto de vista físico como mental. Paciente que es decanulado y tiene que ser reintubado, cuando despierta a ser reintubado, la verdad es que no está muy contento, la familia tampoco está muy contenta y el equipo de salud tampoco está muy contento. Es una derrota grande, por lo tanto es súper importante hacer las cosas desde el punto de vista lo más objetivo posible, no retrasar las cosas, pero tampoco enlentecerlas para hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Nada, en el fondo, solo mencionar que efectivamente las traqueostomías son útiles para que los pacientes salgan antes del ventilador mecánico. La mortalidad en UCI en el fondo disminuye, no disminuye la mortalidad en hospitalizados, pero es un procedimiento que acorta la estadía en UCI, que acorta la ventilación mecánica,
que en el fondo al salir paciente antes de intensivo tiene menos posibilidad de morirse en intensivo. Su historia natural probablemente por la condición de base se mantiene, pero el paciente que sale ante el ventilador mecánico sale. Así que es un procedimiento que entrenado, y que ayer en el fondo se conversó cómo se hacía el procedimiento, es relativamente sencillo cuando se sigue ciertos estándares, y los cuidados para sacarlo también son relativamente sencillos en la medida que se sigan ciertos estándares de cuidado y que seamos objetivos y ordenados en su realización. Eso sería. Muchas gracias. Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que una de las grandes cosas y rescatables es que tú mencionas este trabajo un poco en equipo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, enfermeras, y objetivar las evaluaciones. En ese contexto, un poco en tu experiencia en el protocolo de decanulación en este continuo, ¿ustedes utilizan la disminución del número de cánulas de traqueostomía como parte del protocolo en general? Yo diría que sí, en general, pero hay pacientes que a veces no necesitan. Yo diría que en general sí, están así por default, los sets de traqueostomías vienen con cánulas 8 en general. Uno puede pedir, pero hubo harto quiebre de stock en pandemia, entonces algunas veces nos encontramos que venían solo cánulas 7, algunos solo cánulas 9, entonces hubo que adaptarse. Un paciente con una cánula 9, probablemente, a menos que sea un gallo de la NBA grande, no va a andar en el fondo con esa cánula, entonces uno debiese disminuirla. Muchas veces uno no le pone su plótica al tiro, y si es un paciente largo aliento, entonces diría que en general uno hace la prueba con ilusión de ocluir con la cánula que tiene la madre. Si no anda con eso, nos pasamos una cánula menor y aprovechamos de colocarle en el fondo un puerto subglótico, si es que no tenía antes, para poder en el fondo matar dos pájaros de un tiro, aumentar el diámetro y mejorar la rehabilitación del paso subglótico, insuflando aire y protegiendo también en el fondo con la aspiración subglótica. Ok. Y en virtud de eso, es importante este nuevo, utilizar estas cánulas con puerto subglótico, porque no solo desde el punto de vista de la rehabilitación, pensar en el flujo translaríngeo, quizás, sino que también disminuir la neumonía, ¿cierto? Drenar las secreciones que quedan supracajas en pacientes que son secretores de alta cantidad de contenido. Ustedes en este protocolo de decanulación, mencionaban que no siempre se hace la evaluación endoscópica. Eso lo hacen por una falta en el recurso, que tienen que interconsultar otro servicio, o se quedan solo con los parámetros de presión mantenida vía aérea. ¿Cuál es ese criterio de no siempre solicitar la evaluación endoscópica? Lo que les comentaba un poco, en el fondo, la evaluación endoscópica, si uno lo hace de regla, va a encontrar muchas cosas, y algunas tienen significado y otras no. Entonces, cuando hacemos en el fondo las mediciones y el paciente va bien, sin endoscopía, y va muy bien, la verdad es que vemos que no, me parece que no es necesario, porque el paciente, la verdad es que no requiere. Sin embargo, si tenemos alguna dificultad, por mínima que sea, uno achicamos la cánula 7 y tolera más la valvulofonación, o en su efecto la voz le sale rara, entonces inmediatamente hay que mirar, porque si uno encuentra, a veces hay incidentalomas que uno encuentra y que tienen poco significado y en vez pueden más bien entorpecer más que favorecer. Entonces nos damos la primera chance, el recurso está, en el fondo no hay mucho tema, por lo menos acá en la institución hay otorrino llamada, puede llamarlo uno el domingo en la tarde, en la noche, no hay mucho problema con aquello, pero pasa en el fondo que a veces uno encuentra más cosas y a veces no tiene un significado cierto, uno debiese acompañar lo que uno busca de una incidencia clínica. Entonces hacemos las cosas primero, número de cánula, se vamos preparando, de conciencia, oclusión, y vemos. Si la oclusión se dificulta, aquí algo raro está pasando. En el fondo tiene una cánula chica, hay que mirar, porque hay algo ahí. Y ahí vamos a mirar. En el fondo, efectivamente, y ahí encontramos, y se encuentran granulomas, se encuentran parálisis cordales, se encuentran estenosis. Así que es buena cosa en el fondo, pero así como de regla, decidimos en el fondo conversar con los otorrinos y todo, no hacer un screening muy grande, porque a veces son cosas de significado incierto, que después uno no sabe mucho cómo manejarla. Entonces nos damos la primera chance con todas las cosas objetivas que mencioné previamente, y si hay alguna dificultad en el avance, aunque sea mínima, inmediatamente vamos a la parte endoscópica. Ok, y una de las últimas preguntas, siempre uno se consulta, ¿quién es el que decanula? ¿Decanula el residente? ¿Decanula el kinesiólogo? ¿El cirujano de tórax? ¿El otorrino? ¿Quién en general se utiliza? Yo creo que la persona que instaló en el fondo la cánula, el cirujano en este caso, debe hacerlo. Nuestras traqueostomías en intensivo, el 99,9% están hechas por los intensivistas. Por lo tanto,
la decanulación la hacemos, igual que los cambios, lo hacemos nosotros mismos. Si es un cirujano de tórax, por ejemplo, un otorrino que lo hizo y el otorrino está ocupado, el cirujano nosotros le llamamos, y yo llamo en el fondo y digo, mira, sabes que queremos cambiar la cánula o decanular al paciente, ¿qué te parece a ti en el fondo? Porque, claro, si hay que, por ejemplo, el paciente por ABC de motivos colapsa y hay que manejar la viaria en forma urgente, es importante que estén las competencias, por ejemplo, para intubar. Entonces es importante que haya alguien con las competencias de manejo de aérea, aparte en el fondo todo el conocimiento de rehabilitación, pero que pueda en el fondo intubar. Entonces, una decanulación es un proceso que es súper tranquilo, muy buena onda y todo, pero pueden fallar, sin lugar a dudas, y si falla, tiene que haber alguien que pueda manejar la viaria rápidamente. Entonces, el operador, en general, el que hace ese cargo, diría que de la intensiva diría casi el 100, si no es con el 100, la hacemos nosotros mismos, con el resto al lado, el enfermero, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, pero en el fondo está ahí, el que hace la sacada es uno mismo. La sacada no tiene mucha ciencia en el fondo, pero por si pasa algo en el momento, si hay que proteger vía aérea, qué sé yo, o el paciente de oración vagal, ya hace en el fondo una arritmia, estar ahí, uno tiene que estar ahí justamente para tanto el vía aérea como parte hemodinámica, estar para poder en el fondo liderar si es que hay una complicación. Ok, súper. Estimado Sebastián, agradecemos tu tiempo, tu participación y presentación. Súper importante un poco lo que mencionabas, esto del abordaje multiprofesional también, de kinesiólogo, fonoaudiólogo. Yo creo que es lo que más rescatamos en este abordaje del paciente traqueostomizado, que requiere un abordaje integral, un abordaje interdisciplinario. ¿Ya? Muchas gracias por tu tiempo. Ya pues, que esté muy bien. Gracias por la invitación. Listo. Agradecemos igual a todos los expositores, a Félix, a Daniela, a Sebastián y a cada uno de los participantes en este webinar, ¿cierto? Organizado por Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Comentarles que continúa un nuevo ciclo de capacitaciones y los dejamos invitados cordialmente a participar. Que estén bien. Buena semana.